Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Alguna vez pensaste que tu cerebro era como una computadora vieja que, una vez dañada, ya no podía arreglarse? Pues agárrate, porque lo que te voy a contar va a cambiar la forma en la que ves tu cabeza, literalmente. Durante siglos, los científicos, y de paso, nuestros abuelos, los maestros de primaria y hasta los libros de biología de hace no tanto, juraban que el cerebro era una especie de escultura griega, perfecto, imponente, pero completamente estático. Según esta visión antigua, nacías con un número limitado de neuronas y con cada golpe en la cabeza o noche de fiesta mal dormida, ibas perdiendo fichas como en un Jenga trágico. Y lo peor, esas neuronas perdidas no se reponían. Cero recambios, señores. Era como tener un jardín donde las plantas solo crecen una vez y luego nada más que tierra seca. Pero la ciencia, esa criatura cambiante y fascinante, decidió un día mirar más de cerca. Y vaya sorpresa. Resulta que el cerebro no era tan inflexible como creíamos. ¿La clave del misterio? Una maravilla con nombre de superpoder. Neurogénesis. Suena como el nombre de un villano de cómic, pero en realidad es un fenómeno alucinante. Significa, ni más ni menos, que tu cerebro puede fabricar neuronas nuevas. Así como lo oyes. Neuronas fresquecitas, salidas del horno biológico. Este proceso ocurre en lugares muy especiales del cerebro, como el hipocampo, que no tiene nada que ver con los hipopótamos aunque suene igual. El hipocampo es crucial para el aprendizaje y la memoria, así que si olvidas dónde dejaste las llaves, puede que solo necesites generar algunas neuronas más. Otro sitio clave es el bulbo olfatorio, que se encarga de tu sentido del olfato. O sea, gracias a la neurogénesis, puedes seguir reconociendo el olor de tu café matutino, o el del calcetín olvidado debajo de la cama. ¿Y cómo ocurre esta magia? Pues gracias a unas células madre neurales, las verdaderas heroínas de esta historia, que viven en esas zonas del cerebro. Se dividen, crecen y se transforman en neuronas nuevas o células gliales, que son como el soporte técnico del sistema nervioso. Todo este ballet microscópico permite que el cerebro se adapte, se repare y siga aprendiendo hasta el final de nuestros días. Nada mal para un órgano que alguna vez creímos que se jubilaba en la infancia. Lo mejor de todo es que tú puedes ayudar a que esta neurofábrica siga funcionando. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. Sí, moverse no solo sirve para las piernas, comiendo bien y desafiando tu mente con crucigramas, lecturas, idiomas o cualquier cosa que te saque del modo zombie. Cada caminata, cada nuevo plato con vegetales, cada intento de resolver un acertijo, está ayudando a que nazcan nuevas neuronas como si fuera una fiesta interna de crecimiento neuronal. Así que la próxima vez que sientas que estás demasiado viejo para aprender algo nuevo, o que tu memoria ya no da para más, ¿y si en realidad estás a una sesión de ejercicio o a una siesta bien dormida de estrenar un par de neuronas nuevecitas? ¿Alguna vez imaginaste que tu refresco favorito pudo haber sido preparado frente a tus ojos, como si fuera un cóctel secreto en una barra de soda antigua? Déjame contarte una historia que suena tan loca como real. Imagínate esto. Es 1962. Entras a una tiendita de barrio con piso de mosaico, un ventilador girando en el techo y el sonido de un radio AM en el fondo soltando boleros. Te acercas al mostrador y en lugar de abrir una botella fría de Coca-Cola, el encargado, con su camisa remangada y un bigotito perfectamente delineado, saca una botellita misteriosa, un sifón burbujeante y una cuchara de mango largo. Lo que está a punto de suceder no es magia, pero casi. Resulta que en esa época, antes de que las grandes embotelladoras inundaran el mundo con Coca-Colas listas para tomar, muchas tiendas preparaban la bebida al momento. Sí, como si fuera una receta secreta de pócima espumosa. Y en realidad lo era. El corazón de la operación era un jarabe concentrado, esa mítica sustancia cuya fórmula original sigue guardada bajo 7 llaves, como si se tratara del santo grial de las bebidas. El dueño del local medía con ojo clínico un chorrito de ese elixir oscuro y lo dejaba caer en un vaso de vidrio. Luego venía la parte más satisfactoria. Tomaba un sifón y agregaba agua carbonatada con un psh, que llenaba el aire con promesas burbujeantes. Con una cuchara mezclaba con elegancia, girando con ritmo, como si el secreto estuviera en los círculos exactos. Y a veces, si eras cliente frecuente o simplemente tenías cara de buena gente, te ofrecía coronar la mezcla con una bola de helado de vainilla. En ese momento no estabas en una tienda, estabas en una experiencia. Lo curioso es que este ritual no era solo para hacerte sentir especial, sino una necesidad de la época. No existían las cadenas de distribución modernas,
Así que lo más práctico era enviar el concentrado y dejar que cada tienda se encargara del resto. Coca-Cola, en lugar de camiones llenos de botellas, enviaba frascos con el extracto encantado, confiando en que cada tendero tenía la mano justa para el sabor perfecto. Había algo mágico en ese método. Cada coca sabía ligeramente distinta, con el gas un poco más fuerte o más suave, dependiendo de quién mezclara. Y la bola de helado, bueno, eso era como recibir un regalo inesperado en medio de un día caluroso. Algo que sabías que nunca iba a aparecer en una botella. Con el tiempo, claro, llegaron las embotelladoras, los refrigeradores industriales, los anuncios de televisión con burbujas en cámara lenta. Todo se volvió más práctico, más uniforme, más aburrido. Pero aquellos que alguna vez probaron una coca preparada al momento, con ese ritual artesanal y el tintineo del vaso mezclador, te lo dirán con nostalgia en los ojos. No sabía igual. Entonces, dime, si hoy pudieras regresar a ese mostrador polvoriento, verter un chorrito del misterioso concentrado, agitarlo con burbujas y coronarlo con helado, ¿te atreverías a probar la Coca-Cola como en los viejos tiempos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cacao en polvo se comporta como si tuviera miedo al agua? No es broma. Un día estábamos en casa de Arturo, preparando un chocolate caliente como en los viejos tiempos, y cuando le echamos la cucharada de cacao al agua hirviendo, ¡pum!, se quedó flotando como si fuera un barquito rebelde. No se hundía, no se disolvía, solo ahí, flotando, burlándose de nosotros. Lo removimos, lo sacudimos, le gritamos un poco. Sí, la desesperación nos llevó lejos. Y nada, seguía tan seco como si jamás hubiera visto una gota de humedad en su vida. Y fue ahí cuando Susie, que siempre tiene datos curiosos más útiles que cualquier clase de química que hayamos llevado, dijo: es que el cacao en polvo es hidrofóbico. Todos nos quedamos mirándola como si acabara de invocar a un espíritu antiguo del chocolate. ¿Hidrofóbico? ¿Le tiene miedo al agua? Y más o menos, sí. Resulta que el cacao en polvo contiene manteca de cacao. Una grasa deliciosa para el paladar, pero muy exigente en química. Esta manteca está hecha de moléculas no polares. El agua, por otro lado, está formada por moléculas polares. Y en el mundo de la química, los opuestos no siempre se atraen. Es más como una fiesta exclusiva. Si no eres del mismo grupo molecular, no entras. Así que cuando la grasa del cacao intenta acercarse al agua, el agua básicamente dice, gracias pero no gracias, y lo empuja fuera como ese invitado que nadie invitó y que se queda parado en la puerta. Por eso, si alguna vez has intentado mezclar cacao en agua y se forman esos grumos secos y tercos como adolescentes en rebeldía, no es que seas malo en la cocina, es pura ciencia. Las grasas no se llevan con el agua, así de simple. Pero ahí no acaba la historia. Los alquimistas modernos, también conocidos como fabricantes de chocolate, encontraron formas de domar esta rareza molecular. Una opción: calentar la mezcla, porque el calor ayuda a que las moléculas se muevan con más energía y se animen a convivir un poco más. Otra: usar una licuadora que básicamente rompe a gritos, o en este caso a cuchilla limpia, esa barrera social entre el cacao y el agua. Y si eres muy sofisticado, puedes usar cacao procesado, especialmente tratado para disolverse sin tanto drama. Eso sí, si quieres hacer el experimento por ti mismo, te advierto, no lo hagas con ropa blanca. Una cucharada mal mezclada y tendrás manchas marrones hasta en la pared. Créeme, lo aprendimos por las malas. Lo fascinante es que este comportamiento del cacao lo comparte con sustancias como el aceite, el teflón, la silicona o la cera. Todos miembros del club hidrofóbico, todos expertos en decirle no, gracias al agua. Entonces, la próxima vez que el cacao flote con aires de superioridad en tu taza, no te enojes. Solo recuerda que no es pereza, es química. Y ahora dime, ¿qué otras cosas crees que te han estado huyendo en secreto todo este tiempo, igual que el cacao al agua? ¿Alguna vez pensaste que un simple bloque de plástico podría ser la base secreta de una revolución creativa global? Te voy a contar algo que parece una historia de ciencia ficción, pero es absolutamente real. Todo empezó con un carpintero danés, Ole Kirk Christiansen, que en 1932 hacía juguetes de madera en su taller mientras lidiaba con una crisis económica que le pisaba los talones. Imagínatelo ahí, entre virutas de madera y olor a barniz, tallando animalitos y camioncitos para niños. Hasta que un día decidió cambiar la historia del juego para siempre con una simple idea: bloques de plástico que se pudieran encajar entre sí. Así nacieron las piezas Lego. En 1934 le puso el nombre a su empresa inspirándose en las palabras danesas Leg God, que significan jugar bien.
Aunque, sin quererlo, también se dio el lujo de que Lego en latín signifique yo armo. ¿Coincidencia o señal divina? ¿Quién sabe? Pero acá viene lo raro. Uno pensaría que esos bloques eran solo para que los chicos hicieran casitas, naves espaciales o robots raros. Pero no. En algún momento alguien miró una pieza Lego y pensó, ¿y si hago una lámpara con esto? Y luego vino otro. ¿Y una escultura tamaño real de Darth Vader? Y otro más. ¿Y si programo un robot que detecte obstáculos y me siga por la casa? Y así, sin querer, esos bloquecitos invadieron el mundo del arte, la decoración, la moda e incluso la ingeniería. No te exagero, he visto cuadros hechos completamente con piezas Lego, donde cada bloque es un píxel y el resultado final parece sacado de una galería de arte moderno. También hay sillas, mesas y hasta camas construidas enteramente con Legos. Aunque, te advierto, si pensás dormir sobre una, más vale que tengas un buen colchón encima o vas a amanecer con la espalda como un código QR. Y si crees que eso es demasiado, escucha esto. Hay gente que usa Lego para probar estructuras de ingeniería, como puentes o rascacielos en miniatura, para ver cómo se comportan bajo presión. Incluso existen robots Lego que podés programar con sensores para tareas complejas. Robots, ¿te das cuenta? De los juguetes a la robótica. ¿Quién lo diría? Y para los más excéntricos, en 2009 lanzaron un reproductor de MP3 con forma de bloque Lego. Sí. Podías escuchar música mientras fingías ser una pieza de castillo. También hay cepillos de dientes Lego y sets que parecen salidos de un sueño febril. Ranas ninja, insectos con ruedas, perros que parecen Transformers en miniatura. No hay reglas. Si lo podés imaginar, probablemente ya alguien lo hizo con Lego. Así que la próxima vez que pises una pieza Lego y jures venganza eterna mientras te sobas el pie, recordá esto, esa cosita aparentemente inofensiva fue parte de una revolución. Y si aún crees que solo sirve para que los chicos jueguen, decime algo. ¿Cuánto arte, ciencia y locura podés encajar en un solo bloque antes de que el mundo empiece a verlo con otros ojos? ¿Alguna vez te preguntaste dónde van a morir los aviones? No desaparecen en el cielo ni explotan como en las películas. Tampoco se convierten en casas rodantes ni en chatarra flotante sobre el océano, aunque eso sería muy Hollywood. La verdad es que muchos de esos gigantes alados que alguna vez surcaron el cielo a 1000 por hora, terminan su vida en un lugar tan insólito como poético. Un cementerio. Sí, un cementerio de aviones. Y antes de que te imagines cruces con hélices o lápidas con turbinas, déjame contarte bien de qué va esto. Resulta que en Tucson, Arizona, en medio de un desierto seco como galleta vieja, existe el 309 Grupo de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial, mejor conocido por su sigla misteriosa y un poco de ciencia ficción. AMARG es literalmente el cementerio de aviones más grande del mundo. Estamos hablando de más de 4.000 aeronaves, 4.000 aviones de combate, jets comerciales, helicópteros, todos estacionados como si esperaran a que alguien los llamara de vuelta al cielo. Pero no. Ahí están, dormidos, acumulando polvo, sol y secretos. ¿Y por qué en el desierto? Fácil. Clima seco, nada de humedad, cero óxido. Es el spa ideal para aviones retirados. Algunos están ahí solo de paso, esperando una reparación, un retoque, una segunda oportunidad. Otros están ahí para ser despedazados lentamente, como si les sacaran los órganos para salvar a sus hermanos aún en servicio. Porque sí, estos lugares también son hospitales de repuestos, motores, puertas, trenes de aterrizaje. Todo puede ser removido, etiquetado y vendido. Es como una tienda de autopartes, pero para Boeing 747. Pero lo más impactante no es eso. Es caminar entre esos colosos de metal, silenciosos, gigantes, con sus narices apuntando al horizonte como si aún soñaran con volar. Algunos tienen nombres pintados, logotipos de aerolíneas que ya ni existen. Colores desteñidos por el sol, ventanas como ojos cansados. Te juro que si te quedas solo ahí un rato, jurás que podés oír el eco de los motores, los anuncios de los pilotos, el llanto de un bebé en la fila 14B. Hay algo fantasmal en el aire. Y no está solo el de Arizona. En España, por ejemplo, está el aeropuerto de Teruel, que también es un cementerio de aviones en toda regla. En Francia, el de Tarbes. Y así como fantasmas dispersos por el mundo, hay campos enteros llenos de aviones retirados, esperando un destino que puede ir del reciclaje al olvido. Y ojo, no todos acaban destruidos. Algunos se convierten en restaurantes, bares, museos o hasta casas. Sí, alguien vive en un avión. Otros, en cambio, simplemente esperan. Tal vez a ser reactivados, tal vez a ser recordados, o tal vez a ser parte de una historia como esta. Entonces, decime, si cada avión guarda cientos de historias en sus alas,
¿Cuántos secretos se esconden en los cementerios donde todos ellos descansan en silencio? ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si encendieras un sol portátil en medio de la noche? Bueno, te voy a contar lo que pasó la vez que mi primo Jorge trajo la famosa MS-18 a la cabaña del bosque, y juro por lo que más quiero que nunca volvimos a ver la oscuridad de la misma manera. Era una de esas noches negras como tinta derramada, donde hasta los grillos parecían haberse metido bajo tierra. Nosotros, un grupo de 5 valientes inútiles, habíamos ido a acampar con la firme intención de contar historias de miedo, asar malvaviscos y quizás ver un mapache robarnos las galletas. Todo iba bien, hasta que Jorge, con la sonrisa de quien está a punto de cometer un crimen luminoso, sacó la MS-18 de su mochila. «Prepárense para ver el día en la noche», dijo, como si fuera un mago que iba a partir la oscuridad en dos. «Esta es la linterna más potente del mundo. 100.000 lúmenes, 18 LEDs. Llega a más de 1 kilómetro. La llaman el cañón de fotones. Tiene sistema de enfriamiento. Es como un dragón con batería recargable». Yo me reí, claro, hasta que la encendió. No tengo palabras para describir lo que pasó. No fue un simple haz de luz. Fue una maldita explosión blanca. ¡Pum! La noche desapareció. Literal. El bosque entero quedó iluminado como si hubieran instalado faros de estadio entre los pinos. Los pájaros empezaron a cantar confundidos, los murciélagos se chocaban entre ellos, y un venado que pasaba se quedó paralizado, como si lo hubieran teletransportado a una fiesta rave. Estoy casi seguro de que unos excursionistas en el cerro vecino gritaron: «El apocalipsis llegó». Y no fue solo la luz, esa cosa tiene un ventilador interno que arranca como turbina de avión. Sonaba como si fuéramos a despegar. Jorge la sostenía con ambas manos, sudando, riéndose como villano de película, mientras giraba lentamente sobre sí mismo, iluminando cada rama, cada piedra, cada molécula. Lo peor, o lo mejor, depende de a quién le preguntes, es que la linterna tiene una pantalla OLED que te muestra la batería, el modo de intensidad, la temperatura. Es más avanzada que mi auto. Y sí, tenía varios modos. El modo turbo, por ejemplo, fue el que usamos para asustar a un oso que, curiosamente, nunca más volvió a asomarse al campamento. Pero lo que nunca vamos a olvidar fue cuando la linterna apuntó hacia el cielo. ¿Conocen esa sensación de mirar las estrellas en una noche despejada? Bueno, la MS-18 hizo que las estrellas se escondieran. Las nubes reflejaron la luz como si estuvieran ardiendo. Fue tan brillante que uno de mis amigos juró haber visto su vida pasada reflejada en la copa de los árboles. Desde esa noche, nadie volvió a burlarse de Jorge, ni del poder de una linterna. La MS-18 no solo ilumina, revela, despierta, quema la ignorancia con pura fotones. Entonces dime, ¿qué harías tú si tuvieras en tus manos la linterna más poderosa del mundo? ¿Te lanzarías desde una altura mayor que la Torre de Pisa con la única intención de caer? Bien, mira, yo también pensaba que había locuras y locuras. Hasta que escuché hablar de Lázaro Lasso Schaller, un suizo con sangre brasileña y aparentemente muy poca conversación con el miedo. Resulta que este tipo un día se miró al espejo. Quiero imaginar que con una ceja levantada y la canción de Eye of the Tiger de fondo, y dijo: «Hoy me lanzo desde 58.8 metros de altura». No desde un avión. No desde una montaña con paracaídas, desde un trampolín construido sobre una plataforma gigantesca, directo al agua. Para que lo pongas en perspectiva, eso es más alto que un edificio de 20 pisos, más alto que la Torre de Pisa, más alto que cualquier excusa razonable para no llevar paracaídas. Pero Lasso no solo saltó, voló, cayó como una flecha humana, rompió la superficie del agua sin explotar en 1000 piezas, y salió caminando como si acabara de tirarse a una alberca de hotel. Cuando lo vi en video por primera vez, pensé que era una de esas animaciones locas, pero no, es real, y el Guinness World Records lo tiene registrado con letras doradas y signos de interrogación flotando a los lados. El salto lo hizo el 4 de agosto de 2015, en Maggia, Suiza, y desde entonces nadie ha osado imitarlo. Quizá porque la mayoría de los humanos tiene ese pequeño chip interno que dice: «Hey, tal vez 192 pies de caída libre no sean la mejor idea para una tarde tranquila». Ahora bien, hay saltos más técnicos, sí. En la gimnasia de trampolín, por ejemplo, los atletas hacen maravillas en el aire. Se elevan hasta 8 metros, dan giros dobles, triples, enroscados, torcidos y caen como si el cuerpo tuviera GPS. Verlos es como presenciar un videojuego en la vida real, donde los humanos se convierten en hélices conscientes. Pero lo de Lasso es otra cosa. No hay acrobacia, no hay trampolín elástico,
No hay red, solo él, el cielo, y un golpe de agua que si no entras bien, te deja viendo tus memorias en reversa. Lo más misterioso de todo es por qué alguien haría eso. ¿Adrenalina? ¿Reto personal? ¿Un truco de apuestas que se fue de las manos? Algunos dicen que Lazo entrenó por años, preparando su cuerpo como si fuera una lanza viviente. Otros juran que es mitad pez, mitad loco, pero todos coinciden en algo. El tipo tiene nervios de titanio y una puntería que ni los dioses del Olimpo. Desde ese día, cada vez que me lanzo a la alberca de clavados, y por clavados me refiero a saltitos de pie desde el borde, pienso en Lazo y sus 58.8 metros de caída libre. Y me digo, con que no me caiga de espaldas, todo bien. Así que dime, ¿tú también sientes ese pequeño cosquilleo en los pies cuando ves una plataforma muy alta o solo es tu cuerpo gritando, ni se te ocurra? ¿Alguna vez te has sentido tan ligero que pensaste que podrías volar durante casi 3 campos de fútbol? Pues eso fue más o menos lo que hizo Domen Prevc, un esloveno que decidió que volar no era solo cosa de pájaros, aviones o superhéroes de cómic. El 30 de marzo de 2025, este tipo se lanzó desde una rampa de nieve con 2 esquís, un traje apretado y una determinación que parecía decir, hoy voy a romper el cielo, y un récord mundial. Planica, Eslovenia. Nieve brillante, público congelado de emoción, y también porque hacía un frío que ni te cuento, y una pista de salto de esquí que parecía más una rampa de lanzamiento de la NASA. Y ahí, en medio de toda esa blancura, Domen, el menor de los hermanos Prevc, familia famosa en los saltos de esquí, se preparaba para lo que parecía una locura más que una competencia. Ahora imagina esto. Estás parado en lo alto de una pista inclinadísima, con el viento cortándote la cara. Y sabes que en cuestión de segundos vas a lanzarte sin frenos. Tomas impulso, despegas, y de repente no hay nada debajo de ti. Solo aire, y nieve muy lejos allá abajo. Así voló Domen. No saltó, voló. 254,5 metros. Sí, 254 metros y medio. 1 metro más que el récord anterior de Stefan Kraft, que llevaba invicto desde 2017. 1 metro. Que parece nada hasta que lo imaginas volando a esa velocidad, en ese vacío, con el mundo mirándote. Cuentan los que estaban ahí que cuando Domen aterrizó, porque sí, amigos, aterrizó de pie, como si eso fuera lo normal. El silencio duró 1 segundo, y luego estalló el griterío. Algunos lloraron, otros gritaron, y uno por ahí casi se atraganta con un pretzel de la emoción. Y él, tranquilo, se quitó el casco como quien acaba de llegar de hacer las compras. Sin alarde, solo sonriendo como si hubiera bajado flotando de una nube. Lo más misterioso del asunto es cómo se logra eso. No solo se trata de lanzarse fuerte. Hay que calcular el ángulo, el viento, el cuerpo, el momento exacto para despegar. La manera perfecta de extender los brazos y los esquís para convertirse en un ala humana. Es física, sí, pero también es magia, o valor, o una mezcla muy precisa de locura y elegancia. Desde entonces, ningún otro ha podido romper esa marca. Y todos se preguntan si fue el viento, si fue el entrenamiento, o si simplemente fue el día perfecto. El día en que un esloveno decidió que su destino estaba a 254 metros más allá del punto de despegue. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas algo cruzar rápido, no te apures en decir que fue un ave o un avión. Puede que solo haya sido alguien volando por un récord. Dime, ¿y si tú también pudieras volar, te atreverías a saltar? ¿Alguna vez te has preguntado si las tortugas se quitan el caparazón como quien se cambia de camiseta? Pues déjame contarte algo que parece sacado de una conversación entre biólogos locos y abuelitas sabias. Sí, las tortugas mudan, pero no como las serpientes que se deshacen de su piel en un solo movimiento digno de película de terror. Las tortugas hacen lo suyo con elegancia, paciencia y por supuesto a su propio ritmo, como todo lo que hacen. La primera vez que vi una tortuga mudar escamas pensé que tenía caspa. Sí, no te rías. Estábamos en una excursión con unos amigos al sur de Veracruz, y alguien encontró una tortuga terrestre muy digna, caminando despacito como si estuviera midiendo el mundo. Cuando la levantamos para admirarla, notamos que tenía el caparazón pelándose. Uno de nosotros gritó, «Tiene una enfermedad, se le está cayendo la espalda». Pero no, resulta que era perfectamente normal. Las tortugas, tanto terrestres como acuáticas, cambian sus escamas, que en el caso de las de tierra se llaman escudos, y no los mudan todos de golpe, como un disfraz viejo, sino uno por uno, como quien renueva mosaicos con mucha calma. En lugar de abandonar la vieja piel, la usan de base,
como si cada escudo viejo fuera la base para uno nuevo y más grande. Así, en las terrestres se forman anillos concéntricos en el caparazón. ¿Y adivina qué? Muchos creen que esos anillos indican cuántos años tiene una tortuga, como los árboles, pero no es tan simple. Esos anillos pueden aparecer por cosas como crecimiento rápido, lluvias, o si la tortuga comió de más durante un mes feliz. Las acuáticas también mudan, pero ellas son más sigilosas. En vez de dejar anillos, a veces se les desprenden escamas completas, flotando en el agua como si dejaran pequeños pedacitos de armadura olvidada. Imagínate ser un pez nadando tranquilamente y de pronto ver una escama de tortuga flotando. ¿Eh? ¿Quién se está despellejando aquí? Lo curioso es que esta muda no es un lujo de spa. Es necesaria. Así como nosotros perdemos células muertas de la piel, ellas necesitan cambiar escudos viejos para dejar espacio a los nuevos, más grandes, más fuertes. De hecho, una tortuga que no muda bien puede tener problemas de salud, como infecciones o crecimiento irregular del caparazón. Y lo más misterioso de todo es la frecuencia. No hay un calendario fijo. Puede ser una vez al año, 2, o cuando las condiciones lo permitan. Son como pequeños relojes biológicos que solo ellas entienden, midiendo el tiempo con algo más antiguo que un cronómetro, el instinto. Así que la próxima vez que veas una tortuga y notes que su caparazón tiene escamas sueltas o está descamándose, no te asustes, no está enferma. Está evolucionando, creciendo, reinventándose. Con calma, claro. Y ahora dime, si las tortugas pueden cambiar de escudo sin perder la esencia, ¿qué parte de ti cambiarías tú sin dejar de ser tú? ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si te quitaras el casco en Marte solo para respirar un poquito de aire fresco? Te advierto, no sería una buena idea. Y no porque alguien te regañe, sino porque tu sangre podría empezar a hervir, literalmente. No es broma. Resulta que la atmósfera marciana, esa capa delgadita y rojiza que envuelve al planeta vecino, es tan débil que hace parecer al Everest como un lugar tropical. Estamos hablando de una atmósfera 100 veces menos densa que la de la Tierra. 100 veces. Eso es como intentar abrigarte con una bufanda hecha de telarañas. La primera vez que le conté esto a mis amigos, uno me dijo, entonces volar debe ser facilísimo ahí. Pues no tan rápido, comandante espacial. La gravedad de Marte es menor, sí. Alrededor de 1/3 de la de la Tierra. Así que en teoría podrías pegar saltos de superhéroe. Pero como el aire es tan tenue, las alas no tendrían con qué empujar. Un pájaro allí se caería como una piedra elegante. Pero volvamos a la pregunta de la respiración. La atmósfera marciana está compuesta principalmente por dióxido de carbono, ese gas que en la Tierra las plantas aman, pero que tú, amigo mío, no puedes inhalar sin consecuencias dramáticas. De oxígeno, el bueno, hay apenas un suspiro perdido entre el 0,1% del aire. O sea, en una fiesta de 1000 personas, el oxígeno sería el tipo tímido del rincón que nadie notó. Y no solo eso, la presión es tan baja que, sin un traje espacial, los líquidos de tu cuerpo podrían empezar a hervir sin estar calientes. Agua hirviendo a temperatura ambiente. Suena a película de terror espacial, pero es pura física marciana. Es como si Marte te dijera, ¿de verdad quieres venir? Pues mira cómo te recibo. ¿Y por qué es así? Bueno, Marte es más pequeño que la Tierra, lo que significa que su gravedad es más débil. Y una gravedad débil en agua, y con el sol gritándote en la cara todo el día. Pero claro, eso no detiene a los humanos. Ya hay planes para colonizar Marte, construir hábitats, cultivar lechugas marcianas y hasta celebrar cumpleaños allí. Suena loco, pero también suena muy humano. Entonces dime, si sabes que en Marte no puedes ni respirar, ¿por qué seguimos soñando con llegar allá? ¿Y si te dijera que existe un cuerno tan poderoso que su sonido puede anunciar el fin del mundo? Suena a exageración de película, ¿no? Pero en la mitología nórdica ese cuerno existe. Se llama Gjallarhorn, y no era precisamente para llamar a cenar a los dioses de Asgard. Era el instrumento personal de Heimdall, el guardián eterno del puente Bifrost, el que conecta el mundo de los dioses con el de los mortales. Este cuate no dormía. Veía a kilómetros de distancia y oía el crecimiento de la hierba. Sí, así de intenso. Y en su mano el Gjallarhorn, el último sonido que escucharías antes del Ragnarok, el apocalipsis nórdico. O sea, el equivalente mítico a que suene una alarma de tsunami, pero para todo el universo. Una vez, en una reunión medio etílica con amigos, les conté esto mientras sostenía un cuerno de hidromiel comprado en una feria medieval. Uno me miró con los ojos entrecerrados y dijo,
Oye, pero si le soplas fuerte, ¿no nos cae el fin del mundo? Y ahí me entró la duda. Porque claro, en la mitología no hay forma de que un objeto exista de verdad. Pero el Gjallarhorn tiene réplicas. Y no solo las decorativas de Amazon, no. Hay algunas que son instrumentos funcionales. Hasta hay una versión del videojuego Destiny, donde no es un cuerno de soplar, sino un lanzacohetes. Ya sabes, por si anunciar el apocalipsis no fuera lo bastante dramático. Pero volvamos a Heimdall. Este señor no necesitaba dormir. Vigilaba día y noche. Era como el portero del club más exclusivo del universo, pero con una espada y la capacidad de escuchar cómo una nube decide moverse 1 centímetro. Y en cuanto algo se acercaba, ¡pum!, sonaba el Gjallarhorn. Los dioses se alistaban. El lobo Fenrir empezaba a afilar colmillos y todo se iba directo al caos nórdico. Así de serio era ese cuerno. Y sin embargo, lo fascinante es que, aunque nunca existió como objeto físico, nos encanta reproducirlo. Hay tiendas donde puedes comprar tu propio Gjallarhorn, hecho de cuerno auténtico, madera tallada o incluso resina dorada. Algunos coleccionistas los montan en la pared como si esperaran ver a un dragón en el cielo y soplarlo en caso de emergencia. Otros solo quieren una excusa para tomar hidromiel en vasos que parecen reliquias. En la música, en los libros, en los videojuegos, el Gjallarhorn sigue sonando, como si estuviéramos esperando algo, un desastre, una señal, o simplemente una excusa para sentir que, por un segundo, somos parte de una historia más grande, épica, con dioses, gigantes y un guardián que jamás parpadea. A veces me pregunto, si alguien soplara una réplica del Gjallarhorn con la fuerza suficiente, ¿seríamos capaces de escuchar su eco en el otro lado del mundo? ¿Alguna vez has escuchado de una celebración religiosa donde lo más sagrado es lanzarse cohetes unos a otros como si fuera una película de acción con guión de Homero? El griego, no Simpson. Pues prepárate, porque en la isla griega de Quíos, específicamente en el pueblito de Brontados, la Pascua no se celebra con huevos de chocolate ni con conejos. No, señor. Aquí celebran la resurrección de Cristo con una guerra a fuego cruzado entre 2 iglesias. Y no es una metáfora. Hablamos de cohetes caseros, explosiones en el cielo, chispas por doquier y un objetivo bien claro: darle a la campana de la iglesia rival. Imagínate esto. La noche de Pascua cae sobre el Egeo. Las calles se llenan de risas nerviosas. Familias enteras se reúnen en los techos. Niños con orejeras de protección. Abuelitas rezando. Y los más entusiastas cargando cohetes como si fueran gladiadores modernos. En una esquina, la iglesia de Agios Marcos. En la otra, Panagia Eritiani. Se miran a lo lejos como 2 viejos enemigos con cuentas pendientes. Y cuando dan las 11, empieza el espectáculo. No estamos hablando de fueguitos tímidos. No. Son más de 25,000 cohetes hechos a mano, lanzados a velocidades impresionantes, cruzando el cielo como meteoritos furiosos. Es un verdadero ballet de fuego entre iglesias, con campanarios iluminados por ráfagas que parecen sacadas de un videojuego griego. Cada equipo tiene su estrategia, sus artilleros veteranos y sus zonas de disparo bien marcadas. Y lo más hermoso y más loco de todo, lo hacen por amor a la tradición religiosa. La historia dice que esto comenzó en 1889, pero si preguntas en el pueblo te cuentan cosas más jugosas. Algunos dicen que se remonta a la época del dominio otomano, cuando los feligreses usaban los fuegos artificiales para despistar a los soldados turcos y poder celebrar en paz la resurrección de Cristo. Otros aseguran que es aún más antigua, una especie de ritual pagano transformado con los siglos. Lo cierto es que nadie sabe exactamente cómo empezó. Solo saben que no puede terminar. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo no se quema el pueblo entero? Pues bueno, hay medidas de seguridad. Las casas se cubren con redes metálicas, los techos se protegen con planchas, y los habitantes saben perfectamente cuándo agacharse. Pero entre nos, siempre hay alguna ventana rota o un árbol calcinado. ¿Y sabes qué? Lo aceptan. Porque para ellos esto es más que fuego artificial. Es un símbolo. Es una rivalidad amistosa. Una competencia sin trofeos, un guiño al pasado y un grito luminoso de fe. Ah, y no hay un ganador oficial. Cada iglesia jura que su campana fue tocada más veces. Y al final siempre dicen, bueno, el próximo año seguro ganamos. Y así siguen año tras año, con pólvora, pasión y promesas encendidas. Entonces dime, ¿qué tan fuerte tiene que sonar una campana para callar una lluvia de fuego y aún así decir Cristo ha resucitado? ¿Alguna vez has visto a un ave que parece haber robado las aletas de un buzo y las patas de un ninja anfibio? Pues déjame contarte de un bicho que no solo desafía la lógica visual,
sino que camina sobre nenúfares como si fuera cosa de todos los días. La focha americana. Sí, la fulica americana. Ese nombre de película de espías con pasaporte ornitológico esconde en sus patas un verdadero truco evolutivo digno de aplausos. Imagínate esto. Estás en un pantano. Sol cae sobre el agua como aceite caliente. Y de repente ves a esta ave oscura, con una mirada seria y pico blanco, caminando con toda tranquilidad sobre las hojas flotantes. No nadando, no volando, caminando. Como si fuera Jesús, pero versión plumífera y con patas de ciencia ficción. ¿Cómo lo hace? Ah, mis amigos, ahí es donde empieza lo interesante. Las patas de la focha no tienen membranas como las de un pato, no señor. Esta ave no anda copiando a nadie. En su lugar, tiene unos lóbulos enormes y flexibles en cada dedo, como si sus patas se hubieran vestido con sandalias alienígenas. Estos lóbulos se abren cuando pisa, extendiéndose como abanicos para distribuir su peso. ¿El resultado? No se hunde. Es como llevar mini tarimas portátiles integradas en cada paso. La focha puede cruzar un campo de nenúfares sin hacer ruido, como si tuviera un acuerdo secreto con las plantas acuáticas. Pero espera, no se trata solo de caminar bonito. Cuando entra al agua, esos mismos lóbulos se transforman en paletas de remo. Literalmente empujan el agua en cada zancada, permitiéndole nadar con la gracia de un cisne entrenado por Michael Phelps. Y si quiere bucear, ¡zas!, se impulsa hacia abajo y desaparece como un torpedito negro. Reaparece metros más allá, con algas en el pico y cara de ¿qué miras? Así pesco yo. Y claro, podrías pensar, bueno, eso está muy bien en el agua. Pero en tierra, pues aquí es donde esta ave realmente te deja boquiabierto. Esos lóbulos que en el agua son como remos, en tierra se pliegan hacia atrás como acordeones suaves. No estorban, no arrastran, no tropiezan. La focha camina como si no tuviera nada extraño en las patas. Es como si llevara sandalias que se convierten en zapatillas para correr cuando las necesita. Una especie de zapatilla transformista evolucionada. Un transformer, pero en versión pantanosa y con plumas. Es por eso que la focha americana es un verdadero prodigio del diseño natural. Adaptada a lagos, charcas, pantanos y hasta algún que otro parque urbano, vive entre lo líquido y lo sólido sin esfuerzo. Y mientras muchas aves tienen que elegir entre nadar bien o caminar decente, la focha simplemente dice, ¿por qué no las dos cosas? Así que dime, si tú tuvieras que sobrevivir entre lodo, hojas flotantes y agua profunda, ¿no te gustaría tener unas patas como las de la focha americana? ¿Alguna vez has caminado por un pueblo donde todos te miran, pero ninguno respira? Pues déjame contarte lo que me pasó en Nagoro, una aldea perdida entre las montañas de Shikoku, en Japón. Mira, yo iba en plan aventurero, buscando esos rincones que no salen en los folletos turísticos. Un día, mientras hojeaba un mapa viejo y medio comido por el sol, un tipo en un hostal me dijo, si buscas algo raro, ve a Nagoro, pero no digas que no te advertí. Eso fue todo, y como buen curioso imprudente, allá fui. Llegar a Nagoro ya es una odisea. Caminos que serpentean entre árboles milenarios, túneles que parecen sacados de películas de terror y un silencio espeso, como si la montaña respirara bajito. Pero lo verdaderamente extraño no fue el camino, sino lo que encontré al llegar. En la entrada del pueblo había una viejita sentada en una banca. Le sonreí. Nada. Ni un parpadeo. Me acerqué y casi grito del susto. No era una señora. Era un muñeco, tamaño real, con una bufanda de lana y todo. Amigo, te juro que parecía estar esperando a alguien desde 1975. Pensé que era una decoración rara, pero luego empecé a ver más. Uno con sombrero y caña de pescar en el río. Otro arreglando una bicicleta. Un par de niños, muñecos también, jugando en el parque, congelados en una risa de trapo. El colegio abandonado tenía alumnos sentados en pupitres, y la maestra en el pizarrón, escribiendo eternamente una lección que nadie escucha. Lo más raro, todo estaba en silencio, pero no se sentía vacío. Era como si alguien estuviera observando desde cada rincón, con ojos que no eran ojos, con sonrisas cosidas y quietud inquietante. En el bar del pueblo había muñecos en los taburetes, uno con un vaso medio lleno. Me pregunté si alguna vez brindaron de verdad, o si alguien aún les sirve tragos en secreto. Fue ahí cuando conocí la historia. Ayano Tsukimi, una de las pocas humanas vivas allí, empezó a crear muñecos cuando regresó a cuidar a su padre. Se dio cuenta de que el pueblo se estaba quedando sin gente, así que decidió llenar los vacíos. Pero no con simples recuerdos, no, con cuerpos de trapo que imitan gestos, hábitos, memorias.
Cada figura tiene nombre, tiene historia. Algunos son jóvenes que se fueron a trabajar a Tokio y nunca volvieron. Otros son ancianos que murieron en silencio. Hay incluso un muñeco de Ayano más joven, sentado al lado de su propio padre muñeco, en una escena que parece sacada de un sueño melancólico. Al final del día, mientras el sol se escondía tras las montañas, pasé por la parada de autobús. Había 3 figuras sentadas ahí, esperando. Me quedé un rato con ellas. Nadie llegó. Me fui, y ahora, cada vez que recuerdo ese lugar, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántos de los que vi eran realmente muñecos? ¿Te subirías a una moto que toma curvas a 180 km por hora mientras alguien cuelga del lado como si intentara abrazar el asfalto? Pues agárrate, porque te voy a contar una historia que empieza con un rugido y termina con un grito, de emoción y un poquito de pánico. Resulta que hace unos años me invitaron a un evento de carreras en la isla de Man. Yo pensé que iba a haber motos normales, ya sabes, esas que se inclinan bonito y hacen rugir el motor como leones educados, pero no. Cuando llegamos, el presentador gritó, «Y ahora, señoras y señores, las bestias de 3 ruedas». ¿Bestias? Me acerqué al circuito y ahí estaban. Motocicletas con sidecar. Pero no eran esos carritos de picnic que uno imagina, no. Eran fierros que parecían sacados de una pesadilla mecánica, rugiendo como si cada acelerón les quitara 10 años de vida al motor. Y lo más impactante, cada una llevaba a 2 locos, deportistas profesionales. Uno pilotaba y el otro se lanzaba hacia los costados como si no hubiera mañana. Literalmente se colgaban fuera del sidecar en las curvas, apenas rozando el suelo, como si quisieran abrazar la muerte, o al menos saludarla. El tipo que estaba a mi lado, un viejo inglés con barba de Santa Claus y cerveza en mano, me dijo, «Lad, the monkey is the bravest one. Pilot just drives. The monkey dances with gravity». ¿El mono?, le pregunté. Sí, así les dicen a los copilotos, porque se cuelgan, trepan, se deslizan. Son como acróbatas de circo pero sin red. Tragué saliva. Curioso como soy, empecé a investigar. Y ahí me enteré de que esto no era nuevo. Las carreras de sidecar vienen desde principios del siglo XX, cuando a alguien en Francia se le ocurrió pegar un carruaje a su moto para llevar pasajeros. Claro, al principio era más estilo romántico que deportivo, tipo, «Vamos, mon amour, te llevo al mercado sin que se te arrugue el vestido». Pero pronto, como todo lo bueno, alguien dijo, «¿Y si corremos con esto?». Y bueno, así nació la locura. En lugares como Australia, Sudáfrica o Estados Unidos hay campeonatos enteros de esto, pero la isla de Man, ese es otro nivel. Las curvas cerradas, los muros de piedra, los precipicios. No hay espacio para errores ni tiempo para respirar. Si el piloto y el mono no están sincronizados al milímetro, el sidecar puede volar, literalmente, fuera de la pista. Lo que más me impactó no fue la velocidad, ni el ruido, ni siquiera el riesgo. Fue ver la confianza total que había entre ambos. Un gesto, una inclinación, una respiración mal puesta, y podrían acabar en el hospital o peor. Pero ahí estaban, desafiando la física y la lógica, con una sonrisa manchada de aceite y adrenalina pura. Y ahora que lo pienso, si en la vida tuvieras que confiar así en alguien, ¿a quién elegirías como tu copiloto para colgarse del lado y no soltar nunca? ¿Alguna vez te has preguntado si los pingüinos tienen cuello o si son básicamente unas pelotas elegantes con alas? Mira, yo también pensaba que los pingüinos eran como esos muñecos de peluche que uno exprime y solo chillan, sin huesos ni cuello, puro relleno. Hasta que un día, en medio de una conversación bastante seria, que terminó con risas y una búsqueda intensa en internet, uno de mis amigos dijo, «Los pingüinos no tienen cuello, son como conos de helado al revés». Y claro, ahí comenzó el debate. Pero ¿adivina qué? Sí tienen cuello. Corto, musculoso y bien escondido, como si fuera su secreto mejor guardado. Es tan compacto y está tan bien camuflado entre el plumaje que uno no lo nota ni aunque el pingüino esté bailando reggaetón. Pero está ahí. Si los ves estirando la cabeza para limpiar sus plumas o haciendo esos movimientos raros con la cabeza durante el cortejo, se nota clarito. El problema es que los pingüinos no andan exhibiendo su cuello como las jirafas, más bien lo llevan con discreción, muy estilo pingüino. Y ya que estamos hablando de estos personajes, déjame contarte que son más raros de lo que crees. Hay uno que, en lugar de flores o chocolates, le da a su posible novia una piedra. Sí, una roca, como símbolo de «te amo, aquí construyamos nuestro hogar». Y si la hembra acepta la piedra, ¡puf!, tienes pareja estable. Porque muchos pingüinos, como los papúa, hacen pareja de por vida. De por vida.
¿Te imaginas tener una conexión tan fuerte solo porque alguien te trajo la piedra perfecta? Pero espérate que la historia se pone más oscura. Resulta que en algunas colonias, sobre todo en la Antártida, se han registrado comportamientos, digamos, peculiares. Hubo un artículo de la BBC que mencionó casos de necrofilia en pingüinos. No te rías, esto es real. Aunque, ojo, no es necrofilia como la entendemos en humanos. Hay una mezcla de comportamiento instintivo, confusión hormonal y falta de experiencia en los pingüinos jóvenes. Pero igual, el hecho de que un pingüino vea a otro pingüino sin vida y piense, bueno, supongo que esto es amor, es impactante. Y luego está su manera de comunicarse. No es solo cuac cuac. Estos bichos se hablan como si fueran DJs de fiesta. Chillidos, graznidos, rebuznos, hasta les ponen nombre a sus sonidos. Lo más loco es que, entre miles de voces, una madre puede reconocer el grito de su cría, y una pareja se encuentra entre miles por el sonido. ¿Quién necesita WhatsApp cuando puedes rebuznar tu amor a distancia? Lo que más me gusta es verlos nadar en grupo, como si fueran una coreografía bien ensayada, coordinados, eficientes y con esa pancita de traje elegante, como si fueran mafiosos del mar buscando sardinas. Así que sí, tienen cuello, amor eterno, drama romántico y comportamientos que harían sonrojar a Freud. Ahora dime, ¿quién imaginó que debajo de ese smoking de plumas vivía una criatura tan rara, divertida y misteriosa como un pingüino? ¿Alguna vez escuchaste de un vuelo tan lleno que nacieron bebés durante el viaje y aún así aterrizó sin un solo asiento vacío? Pues déjame contarte la historia del vuelo más loco, esperanzador y apretado de la historia de la aviación comercial. Era el 24 de mayo de 1991, y mientras tú y yo ni sabíamos cómo se deletreaba Boeing, allá en África se estaba organizando una de las operaciones de rescate aéreo más impresionantes del planeta, la Operación Sefarad. El objetivo, evacuar a miles de judíos etíopes que huían de una situación política que daba más miedo que turbulencia en tormenta eléctrica. El protagonista del día fue un Boeing 747, ese gigante del aire con joroba que parece un camello volador. Este avión, normalmente equipado para llevar entre 400 y 500 pasajeros en modo cómodo, fue despejado de sus asientos para que cupieran más personas. Y cuando digo más, no me refiero a unos cuantos colados de última hora. No, amigo. Me refiero a 1086 personas subiendo al mismo avión, de un solo jalón. Imagínate el caos, gente subiendo con niños, abuelos, bolsas, bebés en brazos, la emoción, el miedo, el sudor. Una verdadera fiesta aérea humanitaria. Pero lo más loco ni siquiera fue ese número absurdo de pasajeros. No. Lo verdaderamente inolvidable fue que, a mitad del vuelo, en algún punto entre el despegue y el aterrizaje, nacieron dos bebés. Así, sin anestesia, sin sala de partos, sin epidural y sin demoras. Lo que significa que cuando ese avión tocó tierra en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, llevaba 1088 personas a bordo. Sí, lo leíste bien, 1088 almas volando juntas en un aparato diseñado para menos de la mitad. Es como meter una fiesta de barrio entero en un elevador, pero a 11.000 metros de altura y cruzando el continente. Los récords no se rompieron, se desintegraron. Y no era solo un récord por la cantidad de gente. Fue también un símbolo de esperanza. Personas que salían de la persecución y el peligro directo a un nuevo comienzo, literalmente naciendo en el aire. El avión no era solo un transporte, era un milagro metálico con alas. Cuando aterrizaron, fueron recibidos en campamentos de acogida. Nada fue fácil después, claro. Adaptarse a un nuevo país, idioma, clima, pero la primera parte del viaje, la más apretada, emocionante y loca, ya estaba hecha. La aviación comercial, por un día, dejó de ser una cuestión de millas y boletos y se convirtió en una herramienta de salvación. Y ahora dime tú, ¿qué otro vuelo puede decir que rompió un récord mundial, salvó vidas y aumentó su pasaje en pleno vuelo con dos bebés que nacieron entre nubes y motores rugiendo? ¿Alguna vez te imaginaste viviendo en una casa tan angosta que rozas las paredes solo con cerrar los ojos? Pues en Uruapan, Michoacán, existe esa casa, la casa más angosta del mundo según el récord Guinness, que te deja sin aliento, literal y figuradamente. Fue construida en 1985 por la familia Melgoza en un pequeño terreno que el padre, Jorge, había comprado originalmente como bodega.
Las medidas, unos ridículos 1.40 metros de ancho por 7.70 metros de largo. Si piensas que es menos espacio que una habitación estándar, estás en lo cierto, pero ahí vivieron él, su esposa e hijos durante casi 3 décadas, hasta 2013. Cuando entras, hay que hacerlo de a uno. Cualquiera que quiera cruzar debe pasar en fila india, esquivando muebles pegados a las paredes. Y ni pienses en caminar derecho. Desde el segundo nivel hay que agacharse para no golpearse con el techo, y las escaleras son tan empinadas que bajarlas de cara es una medida de seguridad básica. El baño, por ejemplo, está a 89 centímetros de ancho, y para cruzarlo se usa un pequeño puente removible. Imagina tener que levantarte a mitad de la noche y atravesar todo eso. Pese a lo extremo, la casa es sorprendentemente funcional. Tiene sala, cocina, baño, múltiples recámaras y hasta una terraza en el cuarto piso. Cada nivel está diseñado para una sola persona, pero no por esnobismo, sino por pura necesidad. Los Melgoza la habitaron con todo y muebles, fotos, recuerdos, adaptándose al espacio con una flexibilidad admirable. Y curiosamente, su rareza fue la que la hizo famosa. Apareció en televisión en 1989, entró a los Guinness en 1999 y hoy es una atracción turística bien entrada a la esencia local. Los visitantes pueden recorrerla en tours guiados de 15 a 20 minutos, escuchando anécdotas de la familia. La nieta suele ser la guía, y preguntándose cómo alguien vivió ahí tanto tiempo. Imagina la sala, una cama individual cubre casi todo el piso, contra la pared una mini estufa y una mesa, al fondo un lavadero. En el segundo piso, una recámara y regadera tan estrechas que cada movimiento es una coreografía. En el tercero, otra recámara, y arriba una terraza pequeña donde cabe solo el fantasma de un columpio. Subir y bajar era un acto de malabarismo diario, y aún así vivieron una vida aparentemente normal. La casa es un monumento a la determinación, la capacidad de adaptarse y de transformar una limitación en un hogar lleno de historias. Su estatura de 4 niveles y su fachada colorida se ganaron un lugar en el patrimonio local, y cada fin de semana turistas llegan con cámaras y asombro, pues más extraña que su anchura son las anécdotas que guarda. Y ahora dime tú, si tuvieras que vivir en un tubo de 4 pisos tan angosto que te obliga a organizar la vida como un juego de piezas de Tetris, ¿te rendirías o la convertirías en tu obra maestra personal? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto lujo puede caber en 4 ruedas y si ese lujo puede costar más que un edificio entero? Pues déjame contarte lo que descubrí una noche mientras debatíamos, entre chelas y tacos, sobre cuál sería el auto más caro del mundo. Entre risas y apuestas absurdas, seguro es uno que vuela o viene con chofer inmortal, alguien soltó: el Rolls-Royce Droptail. La Rose Noir cuesta $30 millones. Hubo un silencio colectivo. 30 millones de dólares. Ahí fue cuando la conversación se convirtió en leyenda. Este no es cualquier Rolls-Royce. No, señor, es la Rose Noir, el modelo más exclusivo de la ya de por sí exclusiva serie Droptail. ¿Y qué hace que valga más que toda tu calle junta? Bueno, primero, solo existe uno. Lo hicieron literalmente para un solo cliente, como si hubieran horneado un pastel de diamantes con ruedas y le hubieran puesto cereza de oro macizo. Bajo su cofre no hay un motorcito cualquiera, no. Esconde un V12 biturbo de 6.75 litros, capaz de soltar 571 caballos de fuerza como si fueran corceles de otro plano astral. Pero lo verdaderamente mágico está en los detalles. Cada pieza, cada centímetro, fue diseñada a mano. La carrocería brilla con un rojo profundo, inspirado en la rosa negra, de ahí su nombre, y el interior. Oh, el interior parece sacado de una novela de lujo gótico. Maderas finas, cuero que probablemente jamás vio el sol, y detalles tan personalizados que si te sientas en el asiento equivocado, el auto probablemente te mire feo. Y es que este coche no se conduce, se desfila, no se estaciona, se posa. El parabrisas no te protege del viento, te protege del pobre. La Rose Noir no arranca, despierta con un suspiro. Claro que esto nos llevó a repasar los demás autos de alto rango. Está el Bowtail, también de Rolls-Royce, que se vende por unos 23 millones de euros, ideal si quieres parecer un millonario que también sabe de yachts. O el Bugatti La Voiture Noir, ese oscuro objeto del deseo automotriz de 11 millones. Y ni hablar del Aston Martin Valkyrie, que a pesar de ser más económico, unos 3,5 millones, parece más una nave alienígena que un coche. Pero volvamos a la Rose Noir. Porque hay algo más. Nadie sabe exactamente quién lo encargó. Se rumorea que es un coleccionista europeo con una obsesión por los vinos, las rosas y los autos únicos.
Lo que sí es seguro es que este tipo no pasa por el Oxxo por una coca sin que al menos 3 paparazzis intenten tomarse selfies con su escape trasero. Así que ahí lo tienes. Un auto tan caro que si le haces un rayón, podrías endeudarte por generaciones. Un auto tan exclusivo que probablemente ni siquiera tiene llave, sino un mayordomo que te pregunta si estás emocionalmente preparado para conducirlo. Y ahora dime, si te dieran las llaves del arroz noir por un día, ¿te atreverías a manejarlo? ¿O te quedarías parado admirándolo, con miedo a ensuciarlo con solo mirarlo? ¿Alguna vez viste a una tortuga marina llorando y pensaste que estaba triste por lo cruel del mundo? Bueno, ¿y si te dijera que en realidad está sacándose la sal de encima, literalmente? Un día estábamos en la playa, de esos en los que el sol pega sabroso, el mar canta bajito y hasta las gaviotas se portan decentes. De repente, uno de mis amigos señala a una tortuga que acaba de salir del agua y exclama: «¡Mírala! Está llorando. Seguro algo le pasa». Claro. Todos nos acercamos con drama incluido, casi haciendo fila para consolar al pobre quelonio. Pero ahí fue cuando llegó don Ernesto, el guardacostas retirado que vive frente al mar y que tiene más anécdotas que canas. Se nos quedó viendo y suelta: ¿llorando? No, chamacos. Esa tortuga lo que está haciendo es escupir sal. Nosotros, con cara de ¿qué onda con este señor?, nos quedamos callados, y ahí empezó a contarnos el chisme científico más inesperado del día. Resulta que las tortugas marinas, como viven tragando agua salada sin querer cuando comen, han evolucionado con un superpoder: las glándulas salinas. Están ubicadas justo en su cabecita, cerca de los ojos y de la nariz. Estas glándulas funcionan como unos pequeños filtros naturales, como si fueran purificadores portátiles de agua salada. Filtran la sal que se cuela a la sangre y luego la excretan por la nariz en forma de gotitas súper concentradas. Y por eso parece que lloran. Es una adaptación maestra, como no pueden tomar agua dulce en medio del océano. Su cuerpo hace lo que muchos humanos quisiéramos hacer después de una mariscada con micheladas: deshacerse del exceso de sal sin sufrir. Y mientras nosotros sudamos o bebemos litros de agua para equilibrarnos, la tortuga simplemente respira y deja que su nariz se encargue del trabajo sucio. Imagínate, comiendo, nadando, existiendo y sacándose la sal por la cara. Lo más loco es que ese llanto no es ocasional. Las tortugas lo hacen todo el tiempo. Es como si su versión de estornudar fuera más elegante, más silenciosa y más salada. Algunos incluso dicen que cuando anidan en la playa, lloran más porque no tienen el agua del mar para lavarles la cara y se les nota más el efecto desalinizador. La naturaleza, como siempre, ganando premios por diseño. Y nosotros ahí, pensando que la tortuga tenía sentimientos profundos o estaba deprimida por ver tanta basura en la orilla. Así que la próxima vez que veas a una tortuga marina llorando, no corras por los pañuelos ni le pongas música triste. Mejor dale las gracias por recordarte que a veces, hasta en el acto de eliminar el exceso de sal, hay algo de magia evolutiva. Y ahora dime, si tu cuerpo pudiera eliminar el exceso de sal simplemente respirando fuerte por la nariz, ¿cuántas bolsas de papas podrías comerte sin culpa? ¿Y si el animal más tierno que has visto alguna vez, en realidad es un error de la naturaleza? Todo comenzó una noche cualquiera, ya saben, una de esas donde la conversación gira entre teorías locas, videos de TikTok y dudas existenciales tipo ¿qué pasaría si los pingüinos volaran? Fue entonces cuando Lalo, con esa sonrisa de quien guarda un as bajo la manga, nos lanzó esta joya. ¿Sabían que hay erizos sin púas? Y claro, todos lo miramos como si hubiera dicho que los tiburones tienen dientes de leche. Es neta, dijo. Se llaman erizos sin espinas. Son de verdad, los han encontrado en el sudeste asiático. Parecen más un ratoncito despeinado que un erizo. Peluditos. Primero nos reímos. Luego buscamos fotos. Y ahí estaba. Una bolita con patitas, hocico puntiagudo y pelito suave. Como si alguien hubiera metido a un erizo en la lavadora con suavizante. Pero el misterio no se detuvo ahí. Lalo, que se jura experto porque una vez tuvo un pez beta que vivió 4 años, nos explicó que algunos de esos erizos nacen así por una mutación genética. Tal cual, su cuerpo no produce las típicas púas de queratina. Otros pierden las púas por enfermedades de la piel, ácaros o por algo tan común como una mala alimentación. Y si eso no es suficiente, el estrés extremo o una lesión también puede dejarlos pelones. ¿O sea que un erizo estresado se queda calvo?, preguntó Ana medio en broma, medio preocupada por su propio cabello. Y Lalo con toda seriedad soltó: exactamente. Imagínate cargar con la presión de ser espinoso toda tu vida y que un día, plop, adiós púas. Entonces la conversación se tornó más rara. Empezamos a imaginar un mundo lleno de erizos sin púas.
¿Los gatos los aceptarían como uno de los suyos? ¿Los humanos los querrían más por ser abrazables? ¿O los tratarían como rarezas frágiles? De pronto, Javi, el más callado del grupo, confesó que una vez vio uno en persona. Lo encontró en casa de una señora que vendía mermeladas artesanales en Campeche. Lo tenía en una caja de zapatos con una cobija. Se llamaba Pompi. Le daban de comer croquetas para gato y papaya. El animal parecía feliz, pero cuando la señora se iba, Pompi temblaba. Siempre. Nunca cerraba los ojos del todo. Ahí fue cuando se nos heló el cuerpo. ¿Y si esos erizos sin púas no eran solo una anomalía biológica, sino un aviso de algo más profundo? ¿Qué si perdían sus púas por ver o saber algo que no deberían? ¿Y si eran erizos que lo habían vivido todo? Y por eso su cuerpo decidió dejar de defenderse. Desde esa noche, cada vez que veo uno de esos videos de erizos bonitos en redes sociales, no puedo evitar mirar 2 veces, porque uno nunca sabe si detrás de ese pelito suave se esconde un secreto, una historia o una advertencia. Y si los erizos sin púas no fueran el error, sino la evolución contándonos un secreto que todavía no entendemos. ¿Cómo es posible que una criatura sin cerebro pueda tomar mejores decisiones que muchos humanos en hora pico? Pues prepárense, porque lo que les voy a contar parece sacado de una película de ciencia ficción, pero con tentáculos y una mirada de 360 grados. Estoy hablando de las cubomedusas, también conocidas como medusas caja. No tienen forma de caja de cartón ni de cubo Rubik, pero sí una silueta peculiar y un comportamiento que, honestamente, es tan impactante como misterioso. Estas medusas, que flotan por las aguas tropicales con elegancia mortal, pueden aprender. Sí, aprender. Y eso sin tener cerebro. La primera vez que escuché esto fue en una charla en la playa, de esas con cerveza en mano y los pies en la arena. Un biólogo marino que parecía sacado de un comercial de protector solar nos soltó así, sin anestesia. Las cubomedusas pueden recordar cosas por un ratito y evitar obstáculos. Tienen memoria de corto plazo. Uno del grupo casi escupe su bebida. ¿Cómo que una gelatina flotante recuerda cosas? Yo no recuerdo ni dónde dejé las llaves esta mañana. Pero sí, estas medusas tienen 24 ojos. 24. Y no solo están ahí de adorno, con ellos literalmente ven el mundo en 360 grados. Mientras tú chocas con la mesa buscando el baño de noche, ellas esquivan raíces de manglares bajo el agua como si fueran drones biológicos con GPS integrado. ¿La razón? Aprenden. Las primeras veces se dan de topes con las raíces, sí, pero luego las evitan como si tuvieran una lección memorizada. Y lo mejor, no tienen cerebro. Usan una especie de red nerviosa, una malla de neuronas repartidas por todo su cuerpo, como si fueran una inteligencia descentralizada, estilo colmena marina. Además, nadan con intención. Nada de dejarse llevar por la corriente como otras medusas flojonas. Las cubomedusas se impulsan, cambian de dirección y van a donde quieren. Incluso pueden acercarse a su presa, picarla con su veneno letal, capaz de mandar al hospital a un humano adulto en minutos, y alejarse como si nada. Su natación activa es tan precisa que algunos investigadores las comparan con robots programados para explorar zonas complejas. Y sí, su picadura duele. No solo un ¡ay!, sino un grito estilo película de terror. La famosa avispa de mar, una especie de cubomedusa, tiene uno de los venenos más potentes del planeta. Hay reportes de personas que murieron en minutos por una sola picadura. Pero lo más inquietante no es su veneno, ni sus ojos, ni su estilo de nado. Es que aprenden sin cerebro. Como si el océano hubiera dicho, ¿sabes qué? No necesitas un órgano centralizado para ser brillante. Solo necesitas adaptarte. Entonces, cada vez que veo una de esas flotando en un documental, o me cruzo con alguien que dice, yo soy así, no puedo cambiar, pienso en la cubomedusa. Un ser transparente, sin cerebro, sin orejas que oír críticas, y aún así más capaz de aprender de sus errores que muchos de nosotros. ¿Y si el secreto de la inteligencia no estuviera en el cerebro, sino en saber observar, adaptarse y seguir nadando? ¿Qué clase de fuerza interior tiene alguien que ha sobrevivido al horror más atroz, y aún así elige sacrificarse por otros? Ese fue el tipo de pregunta que se quedó flotando en el aire la primera vez que escuchamos la historia de Liviu Librescu. La contaba Ernesto, ese amigo que parece siempre tener una anécdota increíble justo cuando todos están callados y el ambiente se presta para reflexionar. Era de noche. Estábamos sentados en el patio, con unas cervezas tibias y la luna colgando como testigo muda. Entonces soltó.
¿Sabían que un sobreviviente del Holocausto murió salvando a sus alumnos en un tiroteo en Estados Unidos? Nos dejó en silencio. Liviu Librescu era profesor de ingeniería en Virginia Tech. Nacido en Rumania, había sobrevivido al Holocausto cuando era niño, escapó del régimen comunista décadas después y acabó dando clases en Estados Unidos como si la vida le hubiera estado entrenando para resistir. Pero el 16 de abril de 2007, su historia tomó otro giro imposible. Ese día, un estudiante armado hasta los dientes, Seung-Hui Cho, entró al campus y comenzó una masacre que terminó con la vida de 32 personas, uno de los peores tiroteos en la historia del país. Librescu estaba en medio de su clase cuando escuchó los disparos, y lo que hizo a continuación no se enseña en ninguna universidad, ni viene en manuales de emergencia. Se puso frente a la puerta y la sostuvo con su cuerpo. Bloqueó la entrada con toda la fuerza que podía reunir. Mientras tanto, les gritaba a sus estudiantes: ¡salten por la ventana, rápido! Uno tras otro, los jóvenes comenzaron a escapar por el segundo piso. La mayoría logró huir. Él no. El atacante disparó a través de la puerta. Liviu cayó, pero no se movió. No dejó de hacer de muro humano hasta su último aliento. Lo impactante no fue solo su muerte heroica. Fue el hecho de que todo ocurrió justo el día de recordación del Holocausto en Israel. Como si el universo hubiera elegido ese día para recordarnos que hay sobrevivientes que no solo cargan cicatrices, sino una voluntad inquebrantable de proteger la vida. Como si Librescu, después de haber visto lo peor de la humanidad en su infancia, decidiera morir mostrando lo mejor de ella. Rumania lo reconoció póstumamente con la Orden de la Estrella. Y aunque en las noticias pasó como una historia entre tantas tragedias, entre tantas cifras, entre tantos disparos, la verdad es que su acto resonó mucho más allá de ese salón. Nos quedamos un rato callados después de que Ernesto terminó la historia. Nadie sabía qué decir. Solo podíamos imaginar ese momento. Un hombre mayor, con acento extranjero, usando su cuerpo para contener el mal, mientras sus alumnos saltaban hacia la vida. Y entonces alguien preguntó lo que todos estábamos pensando, como en voz baja, como si fuera una plegaria o una duda que se clava. ¿Qué harías tú si el último acto de tu vida pudiera salvar a alguien más? ¿Alguna vez has sentido que alguien te está observando? Y ese alguien es un pequeño dragón verde con cara de pocos amigos. Pues déjenme contarles lo que pasó con Zeus, el camaleón pantera que adoptó mi primo Víctor, el mismo que pensó que tener un reptil exótico lo haría ver interesante en sus fotos de perfil. Todo empezó bien. Víctor se esmeró. Terrario con luces UVB, ramas, plantas falsas que parecían de verdad, hasta grillos gourmet. Pero un día Zeus empezó a comportarse raro, muy raro. Primero dejó de comer. Nada. Ni siquiera esos gusanos jugosos que antes lo hacían mover la lengua más rápido que un adolescente con wifi. Después empezó a cambiar de colores como un semáforo sin control. Se ponía negro, luego pálido, luego con manchas que parecía que estaba camuflándose para una guerra que solo él veía. Víctor juraba que era porque estaba entrando en modo ninja. Pero no era normal. Luego vino el letargo. Se quedaba colgado de una rama, con un solo ojo girando mientras el otro apuntaba a la pared, como si hubiera descubierto una dimensión paralela. Respiraba raro, como agitado, y un día casi se cae al intentar moverse. Y aquí viene lo peor. Un día le tiró la lengua a la cara a Víctor, así, sin provocación. ¡Zas! Una lengua pegajosa y rosada directo al cachete. Zeus estaba claramente enojado, o enfermo, o ambas. Entonces, por fin hicimos lo sensato. Lo llevamos al veterinario. No cualquier veterinario, no. Uno de esos especializados en reptiles que parecen haber salido de una película de Jurassic Park. El tipo miró a Zeus con una lupa. Le tocó la panza con guantes, revisó su boquita y dijo algo que nos dejó helados. Este camaleón está estresadísimo y desnutrido, y el terrario tiene la humedad de un desierto marciano. Resulta que la lámpara UVB no servía. La temperatura era inestable. La dieta estaba incompleta y, para colmo, Víctor lo agarraba todos los días para tomarse selfies. Error garrafal. Los camaleones pantera no son fans de los abrazos ni de los filtros de Instagram. El diagnóstico fue claro: estrés, mala adaptación y un desequilibrio nutricional. Tuvimos que cambiar todo: nueva lámpara, plantas vivas, más escondites, grillos con calcio, nada de manipulación y, sobre todo, dejarlo en paz. Zeus necesitaba sentirse en su selva, no en una vitrina de exhibición.
Pasaron unas semanas y poco a poco volvió a la vida. Empezó a moverse con esa lentitud elegante que tienen los camaleones, a comer con gusto y a mirar a Víctor con menos odio. Incluso un día le guiñó un ojo. O eso queremos creer. Así que ahora, cada vez que alguien me dice que quiere un camaleón porque se ven cool, les cuento esta historia. Porque no todo lo que cambia de color es feliz. Y siempre termino con la misma pregunta. ¿Cómo sabrías si tu camaleón te está gritando que no puede más? Si ni siquiera puede gritar. ¿Alguna vez te has imaginado a un tanque peludo con cuerno, cruzando la selva en silencio como si fuera un ninja con pezuñas? Pues déjame hablarte del rinoceronte de Sumatra, el más pequeño de su familia, pero probablemente el más misterioso también. A ver, este bicho no es el típico rinoceronte que ves en los documentales de la sabana, todo polvoriento, aplastando arbustos como un tractor oxidado. No. Este es un ninja solitario, un trepador de montañas, un nadador profesional con una vida tan secreta que hasta el Yeti envidiaría su nivel de privacidad. Vive en las selvas húmedas del sudeste asiático, donde no hay caminos, ni señales, ni wifi, y aún así se las arregla para ser el rey de su espacio sin hacer ruido. Literal. El rinoceronte de Sumatra es tan antisocial que, si pudiera, viviría con audífonos puestos. Los machos y las hembras solo se cruzan cuando la naturaleza lo exige, y después se separan como dos desconocidos que compartieron asiento en un autobús incómodo. Eso sí, se mandan mensajitos todo el tiempo, pero a su manera. Orinan aquí, defecan allá, raspan árboles como si estuvieran escribiendo con garras. Es su red social. Una combinación de perfume, emojis y señales de advertencia. Nada de me gusta. Más bien un, ni se te ocurra pasar por aquí, colega. Lo mejor es que, aunque cada uno defiende su espacio como si fuera un castillo, los territorios se superponen, así como esos vecinos que nunca se saludan pero comparten el mismo patio trasero. Y aunque no ven muy bien, básicamente miopes sin lentes. Su olfato es tan fino que olerían una fruta caída a metros de distancia. También emiten sonidos raros, silbidos, gemidos y hasta rugidos bajitos. Es como si fueran fantasmas de la selva, susurrando para no ser descubiertos. Y ahora agárrate. A pesar de pesar más de 600 kilos, estos bichos pueden correr a 40 kilómetros por hora. Imagina que estás caminando por la selva, escuchando grillos y de pronto, ¡boom! Un rinoceronte de Sumatra aparece como proyectil con patas. Te esquiva sin rozarte y sigue corriendo como si nada. Ah, y también nada como pez y sube colinas como si tuviera crampones. Sí, el mismo animal que parece un armario viviente con cuernos. Durante el día se relajan. Les encanta revolcarse en barro, no por gusto estético, sino para refrescarse, ahuyentar insectos y cuidar su piel. A la noche, en cambio, se activa la criatura del bosque. Sale a comer hojas selectas, frutitas y corteza, como si tuviera un menú gourmet secreto. No traga cualquier cosa. El rinoceronte de Sumatra es sibarita de la jungla. Y pensar que, a pesar de ser tan increíbles, quedan tan pocos que puedes contarlos sin quedarte sin dedos. Su vida discreta, sus habilidades de ninja y su actitud de «déjame en paz» lo convierten en uno de los animales más fascinantes y menos comprendidos del planeta. Así que dime, ¿cómo puede algo tan grande, veloz y poderoso vivir casi invisible entre las sombras de la selva? ¿Te imaginas estar nadando tranquilamente en el fondo del océano y de pronto tragarte una nube de baba tan espesa que parezca que alguien abrió un bote de engrudo en tu cara? Pues eso es exactamente lo que podría pasarte si te cruzas con el enigmático y escurridizo pez bruja, también conocido como mixino. ¿Y sabes qué es lo más loco? Este animal no tiene mandíbula ni columna vertebral como nosotros, pero sí tiene una técnica de defensa tan asquerosa como efectiva. ¿Quieres saber más? Imagina esto, vas por el fondo marino, todo oscuro, silencioso, y de repente hueles algo rico. Bueno, rico para ti si fueras un pez carroñero. Un cadáver de ballena en descomposición, jugoso y repleto de partes blandas. Ahí llega nuestro protagonista, el pez bruja, moviéndose como un fideo húmedo con bigotes. En lugar de quedarse afuera comiendo lo que ya está suelto, este descarado entra por dentro del cadáver. Sí, como un ladrón que se mete en una casa a oscuras para robar, solo que este se come los órganos desde adentro. Y ni siquiera necesita dientes. Rasga la carne con su lengua cubierta de dentículos y se va deslizando como si estuviera en un spa. Un spa para necrófagos, claro. Pero lo más impactante de este bicho no es su menú necro gourmet, sino su baba. Cuando se siente amenazado, el mixino suelta una nube viscosa tan densa que puedes oír a los depredadores tosiendo. Bueno, si los peces toseran.
Esta sustancia pegajosa se expande al contacto con el agua y puede obstruir las branquias de quien lo intente devorar. Es como si lanzara una bomba de mocos en defensa personal. Imagina un tiburón valiente que se lanza al ataque, y de pronto está escupiendo baba como si hubiera masticado 100 chicles a la vez. Adiós tiburón, hola libertad. Y si eso no fuera suficiente, el pez bruja tiene otro truco bajo la manga, o más bien bajo el cuerpo gelatinoso. Puede hacer nudos consigo mismo, literal. Forma un lazo con su cuerpo, lo aprieta y usa ese nudo para raspar su comida o incluso para desatorarse si queda pegado a su propia baba. ¿Qué otro animal conoces que se hace un nudo y luego se lo quita con estilo? Es como si supiera jiu-jitsu marino. Aunque parezca una criatura de una pesadilla submarina, este animalito lleva más de 300 millones de años sobreviviendo con su combinación de baba, nudismo acrobático y gusto por lo podrido. Vive en el fondo marino, entre el fango, escondido durante el día y explorando en la noche como un detective de las profundidades. Sus ojos no sirven de mucho, pero su olfato es tan agudo que podría oler un calamar en mal estado a kilómetros. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente extraño, su vida amorosa es un misterio. Nadie ha logrado que se reproduzca en cautiverio, como si dijera, mis secretos son míos. Así que dime, ¿cómo puede una criatura tan babosa, sin columna y con tan mal gusto para la comida, ser uno de los supervivientes más antiguos del planeta? ¿Alguna vez has intentado ver algo que parece que se esconde justo en el momento en que giras la cabeza? ¿Como ese amigo que desaparece cuando es hora de lavar los trastes? Bueno, ahora imagina que estás en un bote, en medio del Golfo de California, con los ojos entrecerrados por el sol y la esperanza de ver a una criatura tan rara y escurridiza, que hasta los científicos la llaman el fantasma del mar. Te estoy hablando de la vaquita marina. Sí, vaquita. Pero no te dejes engañar por el nombre tierno. Verla es más difícil que ganarse la lotería con los ojos vendados. La vaquita marina no salta, no gira, no hace acrobacias como los delfines de los shows. No. Ella simplemente sube, toma aire como si dijera, ¡ay, qué fastidio! Y se vuelve a sumergir con la misma elegancia discreta con la que uno se escapa de una fiesta aburrida. Su respiración es tan silenciosa y su aparición tan breve que si parpadeas, la perdiste, literal. Lo curioso es que, a pesar de vivir tan cerca de nosotros, en el Alto Golfo de California, sabemos poquísimo sobre ella. Es tímida, callada y le encantan los grupos pequeños. De hecho, prefiere la soledad. Cuando se junta, lo hace con apenas 2, 3 o, si está de humor social, hasta 7 vaquitas. Imagínate a un grupo de amigos introvertidos que solo salen cuando no hay nadie mirando. Así son. Y no es que no sepamos nada porque no nos interese. Es que la vaquita se ha vuelto casi imposible de estudiar. Entre la turbidez del agua, que no deja ver ni a 2 metros de distancia, y su tendencia a desaparecer bajo las olas durante largos ratos, cada avistamiento es como un premio de bingo marino. Aún así, los científicos han descubierto que se comunica con sonidos, usando la ecolocalización para encontrar presas y decir, oye, aquí estoy, pero no me mires. Y por si fuera poco, su historia es trágica. No cazan vaquitas por gusto. Ellas mueren atrapadas en redes de pesca ilegales diseñadas para otras especies, como la totoaba. Su comportamiento discreto, que las ha ayudado a sobrevivir millones de años, hoy se ha vuelto su mayor debilidad. Nadie las ve, nadie las oye, y cuando las encuentran, muchas veces ya es demasiado tarde. Pero entender cómo se mueven, cómo cazan, cómo respiran, todo eso, podría ser la clave para salvarlas, porque, a pesar de todo, la vaquita marina sigue ahí, resistiendo, apareciendo por segundos, como si el océano nos susurrara, todavía no me he ido, pero apúrense. Así que la próxima vez que mires al mar y pienses que todo está dicho, recuerda que hay criaturas que prefieren el silencio, la sombra y el misterio para vivir. ¿No te parece fascinante que uno de los animales más enigmáticos del mundo esté tan cerca y al mismo tiempo sea casi imposible de ver? ¿Alguna vez sentiste que algo te observaba? Pero cuando volteaste, lo único que viste fue un pájaro inmóvil con una mirada tan intensa que casi te pidió el alma sin decir palabra. Así se siente estar frente a un picozapato. No es un nombre muy amenazante, lo sé. Suena a juguete para niños o a herramienta de zapatero, pero te juro que cuando ves a esta criatura cara a cara, entiendes por qué lo llaman el ave dinosaurio. Porque eso no es un pájaro, es un vigilante prehistórico disfrazado de estatua con pico de yunque y alma de ninja. Imagina esto. Estás en un pantano africano, con calor suficiente como para freír un huevo en tu frente.
Y de repente, entre los juncos, ves una figura gris azulada, inmóvil. Tan inmóvil que crees que es una escultura olvidada por algún artista naturalista con mucho tiempo libre. Pero no, es el Balaeniceps rex, el rey del pico de ballena. Una criatura que puede quedarse horas, sí, horas, sin moverse ni un milímetro. Solo sus ojos, enormes y fríos, te siguen con una calma que da más miedo que si te persiguiera un león a toda velocidad. Porque al menos el león te da chance de correr. El picozapato simplemente te evalúa. Y si crees que su pasividad es una señal de torpeza, estás completamente equivocado. Cuando ve una presa, una anguila, una rana, una tortuguita o hasta un pequeño cocodrilo, pasa de estatua viviente a trampa mecánica en un segundo. Lanza su cabeza como una catapulta silenciosa. Su enorme pico se abre y... ¡clap! Ya no hay más presa. Y lo más raro, en esa embestida brutal, su pico amortigua el golpe como si tuviera un sistema hidráulico incorporado. Es como si una grúa de construcción tuviera modales de cazador. Pero aquí viene lo más perturbador. Si te acercas a un nido de picozapato, puede que no se alarme. Puede que no se mueva. Puede incluso que te permita estar a menos de 2 metros. Tú, sudando, dudando de tu existencia, y el ave ahí, firme como un guardia del palacio de Buckingham. Claro, no te emociones. Si haces mucho escándalo, puede abandonar el nido sin pensarlo. A pesar de su rostro de asesino a sueldo, es una criatura sensible, y cuando el calor es insoportable, no abre las alas como otras aves. No, el picozapato hace a oleo gular, un temblor en su garganta que parece un pequeño motor biológico. Aletea el cuello como quien abanica la papada, todo con una solemnidad de noble egipcio. Es tan raro como genial. Al final del día, el picozapato se va, caminando lento, solo, como siempre. No vuela a otro país, no busca bandadas, no canta, solo observa, como si supiera algo que nosotros no. ¿Y si en realidad los verdaderos guardianes del planeta nunca se extinguieron y simplemente aprendieron a esperar en silencio? ¿Y si te dijera que una de las mayores hazañas científicas del siglo XX no terminó con una fortuna millonaria, sino con una simple sonrisa y una frase que aún hace eco en los pasillos de la historia? ¿Se puede patentar el sol? Eso fue lo que respondió Jonas Salk cuando le preguntaron por qué no patentó su vacuna contra la poliomielitis. Sí, esa vacuna que salvó a millones de niños de terminar en una silla de ruedas, o peor. La historia de Salk no es como esas biografías llenas de premios, discursos y ego inflado, no. Su historia es más bien como una película de ciencia con corazón. Hay una epidemia que aterroriza al mundo, un científico con cara de profesor buena onda, muchas horas en el laboratorio, y al final, una decisión que nadie vio venir. Porque, seamos honestos, ¿quién rechaza una fortuna solo porque cree que lo correcto es compartir el descubrimiento? En los años 50, la polio era como un monstruo silencioso. Aterrorizaba a las familias, cerraba piscinas públicas y enviaba a los niños a hospitales con hierros en las piernas y la esperanza colgando de un hilo. Mientras el mundo miraba con miedo, Salk y su equipo trabajaban día y noche en su laboratorio como si supieran que algo grande estaba por venir. Y lo fue. Cuando su vacuna fue aprobada en 1955, fue como si el planeta respirara por primera vez en décadas. Se hicieron pruebas masivas. La gente se formaba como si regalaran esperanza en frasquitos. La eficacia era alta, la seguridad también. Y entonces, la pregunta millonaria. ¿Vas a patentarla, Dr. Salk? Lo miraron como si acabaran de preguntarle si quería su propio castillo de oro. Pero él solo sonrió. Tranquilo. ¿Se puede patentar el sol? Dijo, como si acabara de dar una clase magistral de ética sin mover un dedo. Para él, la vacuna era un regalo al mundo, no una oportunidad de negocio. Imaginen eso. En un mundo donde se patenta hasta el aire si uno se descuida, él prefirió que su trabajo fuera libre, accesible, humano. Y ojo, no es que fuera un tipo desconectado de la realidad. Jonas Salk sabía muy bien lo que valía su descubrimiento. Pero también sabía que el sufrimiento no se alquila, que la salud no debería tener precio. Y que si se trata de salvar vidas, el beneficio real está en ver a los niños corriendo otra vez, no en ver crecer ceros en una cuenta bancaria. Después de eso, Salk no se fue a vivir a una cabaña a contemplar la bondad del universo. Fundó el Instituto Salk, un lugar donde todavía hoy se investiga para mejorar la vida de todos. Su legado quedó grabado no solo en la medicina, sino en el corazón de quienes aún creen que la ciencia puede ser un acto de amor. Entonces dime, si Jonas Salk pudo curar al mundo sin pedir nada a cambio, ¿cuántas otras cosas estaríamos dispuestos a compartir? Si tan solo recordáramos que no todo tiene que tener dueño.
¿Alguna vez has visto a alguien usar su cabello como un lienzo, una escultura viviente que en un instante pasa de ser una trenza común a un puño alzado, un mapa de África, una jaula o incluso una guitarra? Así es Laetitia Key, la artista marfileña que convirtió su melena en revolución, en activismo y en una exhibición constante de identidad, fuerza y misterio. Imagínate una fiesta relajada entre amigos, la charla flotando en el aire y de pronto alguien muestra unas fotos en Instagram. Ahí estaba ella, una joven de mirada intensa, su cuerpo envuelto en un vestido sencillo, pero sobre su cabeza una obra imposible. Mancuernas hechas con trenzas, flores, manos gigantes abrazando su cuello, formas geométricas que retan la gravedad. En cuestión de minutos, lo que parecía un peinado cotidiano se revelaba como un manifiesto político y emocional. Laetitia no solo moldea su cabello, esculpe historias, confronta tópicos, celebra lo africano, lo femenino y lo libre. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Todas esas formas emergen de su propia cabeza, sin muñecos ni estructuras ajenas, hilo, alambre, extensiones, y su propia fibra natural, esa 4C que tanto ha sido estigmatizada. Esta práctica ella la llama el concepto Key. Utiliza trenzas como base, reinventa técnicas tradicionales como cornrows o trenzas holandesas y día tras día, post tras post, construye obras que duran entre 20 minutos y 6 horas. Pero no es solo una cuestión estética, es un acto político. Algunas esculturas denuncian violencia de género, cuestionan la censura del cuerpo femenino o celebran la diversidad. En 2017 creó una trenza cuerpo con músculos hinchados para hablar contra el bullying infantil. Después apareció un útero que levanta el dedo contra leyes antiaborto. Bajo la apariencia visualmente impactante, su trabajo está cargado de activismo feminista y afropoder. Rompe estigmas, visibiliza narrativas. Desde que lanzó su obra al mundo, en Instagram, redes, medios, todo explotó. Allure la descubrió, NPR la entrevistó, Bored Panda la volvió viral. The Guardian habló sobre cómo la gente se deprime o se asusta ante su arte poderoso. Su trabajo no se trata solo de lucir bien, es una reivindicación del negro, del cuerpo negro, del cabello negro. Ella lo dice, aprender a amar su cabello natural fue el punto de partida para amar lo que es en su totalidad. Además, no se contenta con eso. Organiza talleres, Kai Braids, fundó una marca de moda inclusiva llamada Keystroy y ha expuesto en la Bienal de Venecia y colaborado con Marc Jacobs, quien le pidió hacer esculturas para promocionar bolsos. Laetitia Key es escultora, activista, animal empresarial y narradora visual. Su cabello se transforma en grito y en estructura. Su cuerpo se convierte en escenario y discurso. Cada obra es una invitación a pensar, a sentir orgullo y a desafiar normas. Y lo hace con gracia, con ironía y con esa vibra relajada que nos hace sentir que la revolución puede empezar con un simple tirabuzón. ¿Y tú? Si tu cabello hablara, ¿qué historias imploraría ser contadas? ¿Alguna vez te imaginaste qué tanto podría hacer alguien para evitar quedar embarazada hace siglos? Incluso si eso implicaba métodos que hoy nos harían revolver el estómago. Pues déjenme contarles algo que escuché hace poco mientras estábamos en una reunión relajada, con unos tacos, un par de chelas y esa vibra de «cuéntame algo que me saque de la rutina». Entonces Chris nos suelta. ¿Sabían que en la antigua corte imperial china, las mujeres, sí, incluso las concubinas del emperador, usaban métodos tan extremos para no embarazarse que algunos parecen sacados de una película de terror? Y así comenzamos un viaje que nos dejó la mandíbula en el suelo. Resulta que, en esa época, evitar la maternidad no era asunto menor. Los emperadores no querían que sus hazañas amorosas quedaran registradas en los archivos oficiales, así que imponían técnicas brutales. Se aplicaban pomadas espantosas, se usaban hierbas tóxicas y, en casos horribles, se insertaban objetos extraños para impedir la concepción. Todo con tal de callar o modificar el curso de un embarazo que pudiera arruinar la reputación real. Esas prácticas tenían 3 patas gruesas. Una para cuidar la imagen del emperador, otra para que las concubinas mantuvieran su lugar sin arriesgar el favoritismo, y una tercera para evitar que hubiera demasiados herederos peleando por el trono. O sea, una conspiración digna de Game of Thrones, pero sin dragones, solo con hierbas letales y artefactos caseros que daban miedo. Imagínate a esas mujeres, jóvenes, asustadas, con miedo a quedar embarazadas y a perderlo todo, y siendo presas de manipulaciones y decisiones del poder. Un acto de supervivencia envuelto en una tragedia humana. Y aunque parezca increíble, muchas de esas recetas pasaban de mano en mano, como secretos malditos que cruzaban los muros del palacio.
Por supuesto, nunca sabremos cuántas murieron, cuántas quedaron mal, ni cuántas solo aguantaron el horror en silencio. Pero lo que sí sabemos es que estos métodos reflejan una época brutal, donde el control de la natalidad se convirtió en instrumento de poder, sometimiento y miedo. Hoy luchamos por nuestros derechos reproductivos, por opciones seguras, por decir libremente sí o no. Y pareciera que estuvieran en otra galaxia esos tiempos en que una pomada venenosa o una varilla improvisada podían decidir el destino de una mujer. Pero también es una llamada de atención, porque aún hay rincones del mundo donde semejantes prácticas esconden su violencia detrás de tradiciones o tabúes. Así que cuando abrimos la boca para celebrar los métodos modernos, píldoras, dispositivos médicos, información transparente, deberíamos recordar cuán grandes barreras trágicas evitamos al llegar hasta aquí. Cuántas historias jamás contadas hubo, cuántos cuerpos ocultos bajo el peso del secreto y el silencio. ¿No te parece sobrecogedor pensar que para preservar el control de unos pocos, hubo quienes llegaron a herramientas extremas, dolorosas y crueles para decidir sobre su propio cuerpo? Y sobre todo, ¿qué otras historias tan escalofriantes podrían estar aún escondidas esperando que las descifremos? ¿Alguna vez te has topado con algo tan bonito que tu primer impulso es tocarlo, y luego descubres que acabas de cometer el peor error del día? Pues déjenme contarles lo que le pasó al primo de un amigo. ¿Sí? Ya sé que eso suena como excusa de borrachera, pero esta historia es 100% real y con piquete tropical. Todo empezó en una playita del Caribe, de esas donde la arena brilla, el agua es cristalina y parece que el paraíso mismo te está invitando a una siestecita bajo la sombra de un árbol. Y ahí estaba él, el árbol perfecto, troncazo firme, hojitas verdes relucientes y lo mejor, frutitas redondas que parecían manzanas de cuento. ¿Quién no se sentaría bajo un árbol así? Bueno, resulta que aquel árbol era el mismísimo Manzanillo de la Muerte. Un nombre que, sinceramente, suena como algo inventado por una abuelita exagerada, hasta que lo conoces de cerca, porque ese árbol no solo tiene fruta venenosa, todo, absolutamente todo en él es una amenaza. Las hojas, la corteza, la savia, incluso la sombra te puede fastidiar si llueve. El primo de mi amigo, digamos que se llama Mario para no quemarlo, se sentó feliz a leer, comerse un snack, y se le ocurrió tocar una de esas manzanitas porque, bueno, ¿quién no ha probado fruta silvestre en la playa, verdad? No se la comió, pero la mordió, nomás tantito como para probar. 20 minutos después estaba doblado, vomitando como si hubiera tomado leche vencida con cloro y sudando como si hubiera corrido un maratón en Teotihuacán a las 3 de la tarde. Y eso no fue lo peor. Como se apoyó contra el tronco, un poco de savia le cayó en el hombro y en el cuello. No se dio cuenta en el momento, pero al rato empezó a sentir ardor, como si le hubieran echado salsa de habanero en la piel. Para cuando lo recogieron los salvavidas, ya tenía ampollas, de esas que parecen quemaduras químicas. Lo llevaron a una clínica local y el médico, ya acostumbrado a estos sustos, lo miró con cara de ¿cuántas veces tenemos que poner letreros para que no se sienten ahí? Resulta que ese árbol, el Hippomane mancinella, está clasificado como uno de los más peligrosos del mundo. Su fruta puede causar vómitos, diarrea explosiva y deshidratación severa. La savia te quema la piel, y si llueve, el agua con savia que escurre de las hojas puede dejarte marcas como si hubieras tenido un encuentro con Freddy Krueger. Por eso, en algunas playas verás árboles con una franja roja, o con letreros en varios idiomas que básicamente dicen «No seas Mario, aléjate». Ahora cada vez que alguien me presume que encontró un lugar secreto en la playa para echarse la siesta, yo solo pregunto ¿y ya revisaste si el árbol no te quiere matar? ¿Tú también habrías caído en la tentación de sentarte bajo un árbol tan bonito, sin sospechar que era el mismísimo verdugo vestido de manzanita? ¿Alguna vez algo que parecía una tragedia te cambió la vida para bien? O al menos cambió la historia de los envoltorios de regalo. Imagínate a un científico suizo, con bigote perfectamente peinado, bata blanca y mucha paciencia, en plena obsesión por resolver uno de los grandes dramas domésticos del siglo XX, los manteles manchados. Jacques E. Brandenberger estaba decidido a crear una tela que pudiera repeler líquidos, porque al parecer ya estaba harto de ver cómo el vino arruinaba cada cena elegante que se servía en Europa. Un día, como buen químico meticuloso, estaba haciendo pruebas con materiales cuando ocurrió lo impensable. Alguien derramó vino. Sí, de nuevo. Pero esta vez algo cambió. La mancha no se absorbió del todo. Quedó encima una capa delgada, brillante, casi fantasmal, como una piel transparente que se resistía a ser parte del desastre. Fue en ese instante, mientras miraba ese derrame con cara de «espera un segundo», que se encendió la bombilla. No había creado una tela impermeable.
pero tal vez había encontrado otra cosa. Y aquí es donde la historia se pone buena, porque si fueras tú o yo, tal vez habríamos dicho, nah, no sirve para manteles, a la basura. Pero Jax tenía visión y tiempo, mucho tiempo, 10 años para ser exactos. Una década entera perfeccionando esa película delgada, tratando de hacerla más flexible, más resistente, más útil. 10 años de derrames, experimentos y probablemente muchas cenas arruinadas hasta que por fin lo logró. Nació el celofán. Ahora, no pienses en el celofán como ese plástico molesto que se pega a todo y que hace que abrir un paquete sea más difícil que descifrar jeroglíficos. En su momento fue una revolución. Brandenberger no solo había inventado algo bonito, había creado una barrera invisible, útil y versátil. El celofán podía envolver, proteger y exhibir sin ocultar. De pronto, los dulces se veían más tentadores, los alimentos se conservaban mejor y hasta los regalos brillaban más bajo el árbol de Navidad. Lo irónico es que Jax no quería inventar celofán, solo quería salvar su mantel del vino. Pero como suele pasar, los errores bien observados son puertas a descubrimientos inesperados, porque a veces los mejores inventos no vienen de la intención, sino del accidente bien aprovechado. Y sí, años después el celofán se convirtió en un éxito comercial. Se usó en la industria alimentaria, en decoración, en medicina y hasta en la guerra. Todo gracias a una gota de vino rebelde y a un tipo lo suficientemente terco como para ver potencial en lo que otros habrían limpiado sin pensarlo 2 veces. Así que la próxima vez que algo se te derrame, antes de maldecir tu suerte, respira profundo, míralo bien y pregúntate, ¿y si justo ahí se esconde mi propio descubrimiento brillante y transparente? ¿Sabías que una simple mordida podría convertirse en una sentencia de muerte, incluso si no sientes nada al principio? Imagina esto, estás caminando por un sendero boscoso, con el sol filtrándose entre los árboles, cuando de pronto aparece un pequeño zorro. Te detienes, él también, se ve delgado con los ojos brillosos, pero tiene algo extraño. Demasiado osado, se acerca más de lo normal, y antes de que puedas reaccionar, ¡zas!, un mordisco en el tobillo. No duele mucho, solo un rasguño, piensas, te lo lavas, lo vendas y sigues con tu día. Total, ¿qué tanto puede pasar? Lo que no sabes es que el virus de la rabia ya está en marcha, y no es cualquier virus. Es un asesino silencioso, paciente y metódico. Viaja desde la herida a través de tus nervios, deslizándose como un ladrón por un pasillo oscuro, avanzando centímetro a centímetro hasta llegar al cuartel general, tu cerebro. Lo aterrador de la rabia no es solo que mata, es cómo lo hace. No entra gritando, no causa fiebre al principio ni síntomas evidentes. Puede tardar semanas en mostrarse, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. La primera pista puede ser algo tan simple como cosquilleo en la herida. Luego la pesadilla comienza. Ansiedad, alucinaciones, espasmos musculares. La luz molesta, el agua te aterra, literalmente. Tu cuerpo entra en pánico al intentar tragar. Y no es una leyenda. La hidrofobia es real. En este punto, los médicos lo saben, no hay vuelta atrás. El virus ya ha cruzado la barrera hematoencefálica, ese escudo que protege el cerebro, y que ahora se ha convertido en una prisión, porque los antivirales, los anticuerpos, ni siquiera pueden entrar. El virus ya está dentro del castillo y lo está incendiando desde adentro. ¿Y sabes lo peor? Podrías haberlo evitado. La rabia tiene vacuna, sí, pero no después de los síntomas. No cuando ya estás viendo cosas que no existen o sientes que el agua te quiere matar. La única manera de vencer al virus es con la vacuna antes de que llegue al cerebro. Justo después de la mordida, mientras el virus aún anda merodeando por tus nervios, todavía puedes ganar. Es una carrera. Tú corres con la jeringa, él con su plan letal. Si te adelantas, vives. Si no, bueno. Existen rarísimos casos de personas que han sobrevivido después del inicio de los síntomas, pero esos son milagros clínicos, tratamientos experimentales que solo han funcionado en un puñado de personas en todo el mundo. Es como jugar a la ruleta rusa con 5 balas y una sola cámara vacía. Así que sí, cuando veas un animal con comportamiento extraño, sea zorro, murciélago, perro o mapache, no te acerques, y si te muerde, corre, pero no del animal, corre al hospital. Porque en esta historia el monstruo es real, invisible, y no perdona. Ahora dime, ¿quién pensaría que el más mortal de los virus no necesita gritar ni correr, solo avanzar lento y callado, hasta que te apaga desde dentro? ¿Alguna vez imaginaste que alguien pudiera escuchar música con los dientes? Pues agárrense, porque eso hizo ni más ni menos que Ludwig van Beethoven.
el mismísimo genio que compuso sinfonías que han sacudido teatros por siglos, incluso cuando ya no podía oír ni el tintineo de una cuchara. Sí, su oído se fue apagando como una vela en tormenta, pero su necesidad de crear música era tan potente que encontró una forma insólita y francamente alucinante de seguir escuchando. Se conectó al piano, con la boca. Verán, cuando Beethoven tenía 20 y tantos años, comenzó a notar que los sonidos se volvían distantes, como si la orquesta estuviera ensayando en otra habitación. Y no se trataba de una gripe mal curada, sino del principio de una sordera progresiva. Para cuando cumplió 40 ya no escuchaba casi nada. Nada. Ni las notas altas del violín, ni el murmullo del público, ni siquiera su propio aplauso. Y aún así ahí estaba, componiendo. Pero, ¿cómo lo hacía? Aquí viene lo bueno. Beethoven desarrolló un método tan extraño como brillante. Tomaba una varilla de madera, delgada pero firme, y uno de sus extremos lo mordía con fuerza entre los dientes. El otro extremo lo apoyaba contra la caja de resonancia del piano. Entonces tocaba. Y lo que para otros era un sonido apenas audible, para él era una vibración que viajaba por la varilla, entraba por sus dientes, sacudía sus huesos y llegaba de forma directa a su oído interno. ¡Pum! Sin necesidad de tímpanos. Ese sistema se llama conducción ósea. Y aunque hoy lo usan audífonos especiales y gadgets modernos, Beethoven lo descubrió a punta de desesperación y genio. Imagina a este hombre solo en su sala, con un piano y un palo de madera en la boca, componiendo la 9ª sinfonía sin oír una sola nota en el sentido convencional, pero escuchando todo, con el cráneo. ¿Y saben qué es aún más loco? Muchas de sus composiciones más poderosas, como la mítica Oda a la Alegría, fueron escritas cuando ya estaba completamente sordo. No escuchaba con los oídos, pero oía la música dentro de sí. Sentía las vibraciones. Percibía los graves como un trueno interno. Intuía los agudos como un susurro en los huesos. Se dice que cuando dirigió el estreno de esa sinfonía, ni se enteró de los aplausos del público. Una de las cantantes tuvo que tomarlo de la mano y hacerlo girar para que pudiera ver la ovación. La gente lloraba. Él solo sonreía. Así que sí, Beethoven no solo fue un compositor genial, sino también un maestro del ingenio acústico. Mientras otros se habrían rendido, él mordió una varilla y se aferró a la música como si fuera oxígeno. Y ahora dime tú, ¿qué estarías dispuesto a morder si eso significara no renunciar jamás a tu pasión? ¿Alguna vez te imaginaste caminar por Venecia sin agua, escuchando cómo rechinan las góndolas contra el barro seco y sintiendo que de pronto estás en otro mundo? Pues déjenme contarles de una historia tan insólita que parece trama de novela, pero ocurrió de verdad allá por 1956. Ese año, en lugar de un milagro, lo que ocurrió fue algo aún más fascinante. Vaciaron el Gran Canal. Sí, leyeron bien. Secaron la gran arteria acuática de Venecia. ¿Por qué? Bueno, resulta que el lodo, la maleza y los objetos perdidos se habían acumulado tanto que el flujo de agua estaba a punto de volverse un caldo apestoso y tan turbio que podría haber hundido la propia ciudad. Imaginen a los venecianos atónitos. Al despertar, lo que veían era un lecho embarrado donde habitualmente flanqueaban palacios y puentes. Construyeron esclusas, pusieron barreras, detuvieron todo tráfico y comenzaron la monumental tarea de drenaje. ¿Y qué encontraron? De todo. Monedas antiguas, joyas olvidadas, utensilios domésticos que parecían susurrar historias de siglos. Era como hacer excavaciones arqueológicas en vivo, pero dentro de un canal. La ciudad, siempre elegante y flotante, se convirtió por unos días en una Venecia alterna. Una ciudad de musgo, misterios y secretos por rescatar. Los obreros removían capas y capas de historia líquida, recuperando objetos que habían estado sumergidos en silencio por décadas, quizás siglos. No fue solo una limpieza técnica, fue un viaje al pasado. El objetivo, sí, mejorar el flujo de agua para prevenir inundaciones, pero también preservarlo, protegerlo. Y vaya que fue impactante. Durante ese lapso, los venecianos y los visitantes pudieron caminar sobre el canal como si atravesaran el corazón enterrado de la ciudad. Un recordatorio brutal de que la belleza de Venecia no depende solo del agua, sino de todo lo que guarda. Los artefactos rescatados sirvieron para entender más la historia y la vida cotidiana de Venecia. Un mundo que fluye, se mezcla, desaparece y reaparece. Cuando volvieron a abrir el canal, regresó la vida líquida, la magia flotante. Pero quedó esa imagen imborrable de un gran canal convertido temporalmente en pasaje de tierra firme. Ahora,
Cada vez que alguien me presume las góndolas amarillas reflejadas en el agua o habla de lo pintoresco que es el puente de Rialto, yo pienso en ese momento inolvidable. Venecia sin Venecia. Porque para preservar lo más esencial de la ciudad, tuvieron que desmontar su símbolo principal. Y funcionó. Así que la próxima vez que vayas a Venecia, imagina por un momento que caminas por la arena, donde ahora flota el reflejo del sol en el agua. Porque esa Venecia de 1956 nos recuerda que, a veces, para mantener viva la historia, hay que dejar que el pasado salga a la superficie. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a cruzar el Gran Canal a pie, sabiendo que debajo hay siglos de secretos hundidos? ¿Alguna vez te has preguntado si hay criaturas marinas tan raras que parecen salidas de un sueño psicodélico, pero que, además, podrían estar mirándote en este preciso momento desde una roca disfrazada de alga? Pues déjenme contarles del pez sapo peludo azul, también conocido como la pesadilla peluda del arrecife. Imagina una bola azul vibrante, cubierta de pelos como si fuera una alfombra vieja olvidada en el fondo del mar, con cara de gruñón y boca de aspiradora industrial. Ahora imagina que esa criatura puede cambiar de color, fingir ser parte del coral y encima, pescar con su propia cara. Suena a invento de caricatura, pero es completamente real. Este pez no nada como los demás. No, señor. Él camina. Sí, camina con sus aletas pectorales como si fueran patitas, desplazándose con flojera elegante por el fondo marino. Es como el vecino que no quiere gastar energía para nada y aún así siempre consigue comida. Porque lo suyo no es correr detrás de presas, sino el arte ancestral de la emboscada. Primero se acomoda bien en una roca o entre las algas, cambia su color hasta parecer musgo de acuario viejo y entonces empieza el show. Mueve un apéndice que tiene sobre la boca, como si agitara una pequeña lombriz o un camarón fantasma. A cualquier pececillo curioso eso le parece un festín fácil y se acerca como quien dice, ¡ah, qué suerte la mía! Pero un segundo después, ¡zas! El pez sapo abre la boca como si se descosiera del fondo del océano y traga a su víctima entera en un abrir y cerrar de mandíbula. Ni un ¡ay! Fin del show. Fin. Y aquí viene lo más inquietante. Su camuflaje es tan perfecto que muchos buzos lo han fotografiado sin saberlo, creyendo que era un trozo de coral peludo. Solo notan algo extraño cuando el coral de repente se estira, bosteza y se desplaza como un abuelito molesto. Pero lo más raro ocurrió en una expedición en Indonesia. Un equipo de científicos colocó una cámara submarina fija para estudiar el comportamiento nocturno de las criaturas del arrecife. Al revisar las imágenes, notaron que una roca se movía cada cierto tiempo. Y no solo eso, miraba directamente al lente. Esa roca era un pez sapo peludo azul que, al parecer, se había convertido en el espectador principal del documental. ¿Curiosidad animal o simple coincidencia? Nadie lo sabe. Pero la idea de un pez peludo azul mirando fijamente desde la oscuridad no se va fácil de la cabeza. Así que, si alguna vez estás buceando y ves una roca con pelos y cara de pocos amigos, mejor no te acerques demasiado. Puede que esté más vivo y más hambriento de lo que crees. Y dime, ¿cómo confiar en el fondo del mar cuando incluso las rocas podrían tener ojos y una sonrisa tragona escondida? ¿Alguna vez has pensado lo lejos que llegarías por reencontrarte con alguien? Y luego imaginas hacerlo dentro de una caja, sin aire, durante días? Pues prepárense para la historia de Brian Robson, un tipo tan decidido que convirtió una caja de madera en su pasaje épico. Eran mediados de los años 60, y Brian, un galés que vivía en Melbourne, tenía a un amigo en Londres que le debía un favor enorme. ¿Quién no querría saldar una deuda de amistad? Pero él no tenía dinero para el avión. Así que, tras varios cafés y un par de cervezas, se le ocurrió la idea más loca: enviarse a sí mismo como carga aérea. Consiguió una caja resistente. Un tierno mensaje en la etiqueta de Contain Live Human, contiene humano vivo, para confundir algo, y se metió adentro. La caja se cerró y con un susurro de «espero que funcione», arrancó su odisea aérea. Día 1. Oscuro, silencioso, claustrofóbico. Día 2. Hambre, frío, un silencio que aplasta el ánimo. Todo lo que tenía para respirar era el aire dentro del cajón. Se mareaba cada vez que lo movían en carritos de carga. Ya no sabía si era noviembre o diciembre, Melbourne o Londres. Solo sabía que quería salir. Pasaron 3 días. 3 largos días de estar embutido en ese ataúd volador. Pero él resistió. Con la mente puesta en esa promesa de reencuentro, llenó cada segundo de esperanza, imaginando el abrazo final y la cara de sorpresa del amigo cuando abriera la caja. Cuando al fin la abrieron, volvió la luz.
Se encontró en un hangar británico, rodeado de miradas entre asombradas y confundidas. Alguien abrió la tapa y salió con la cara llena de tierra, mares de sueño y la vértebra arrugada de haber estado sentado durante tanto tiempo. Pero vivo, increíblemente vivo. Increíblemente... La historia explotó en los medios, una travesura inverosímil, digna de película de culto. Nadie creía que alguien hiciera algo tan extremo, sin un plan B. Pero aquí está lo curioso, Robson lo logró. Se reencontró con su amigo y logró no solo un abrazo, sino también su lugar en los libros de lo surrealista. Claro, ¿qué pasa si tu caja se aplasta, te olvidan, te asfixias? En su momento no lo pensó. Era la emoción de ese reencuentro, más fuerte que el miedo, la lógica o el sentido común. Dejó atrás la tierra australiana, los riesgos de un vuelo clandestino y apostó todo a su idea descabellada. Hoy, Brian Robson tiene más de 70 años y su hazaña sigue circulando como esa anécdota que uno cuenta en fiesta para romper el hielo. Pero hay algo que resuena. ¿Hasta dónde puede llegar alguien por una promesa, por un amigo, por una deuda emocional? ¿Y qué tan frágil es el límite entre lo heroico y lo insensato? Así que la próxima vez que pienses, no puedo, imagina estar atrapado sin oxígeno en una caja, cruzando medio mundo, todo por un abrazo pendiente. ¿Y tú? ¿Te atreverías a viajar dentro de una caja, en silencio absoluto y sin garantías, solo por ver a alguien al otro lado? ¿Te imaginas estar caminando por un arrozal al amanecer, solo con una hoz en la mano, y terminar inventando una de las armas más impredecibles y letales del Japón feudal? Cuenta la leyenda, o mejor dicho, los rumores de los pasillos del dojo, que la kusarigama nació por accidente o por desesperación, o tal vez por pura genialidad campesina. La escena es simple. Un granjero harto de los bandidos que asolaban su aldea, cansado de que cada cosecha terminara en las bolsas de otros, decidió que si iba a defenderse no lo haría con las manos vacías. Tenía su hoz, claro, esa media luna afilada que usaba cada día para segar arroz. Pero no bastaba, no contra espadas, no contra lanzas. Y entonces, según algunos viejos maestros, en algún punto entre el siglo XII y XVII, a alguien, tal vez un hombre que perdió todo, tal vez una mujer que no podía permitirse morir, se le ocurrió atar una cadena a la base de esa hoz. ¿Para qué? Para tener más alcance. Para enredar los pies del enemigo. Para confundir. En el otro extremo añadió un peso, un trozo de hierro, un trozo de rabia, un trozo de estrategia letal. Nadie sabe quién fue el primero. No hay nombre, no hay rostro, solo el arma, la kusarigama. Una serpiente de metal que baila en el aire, que gira, que silba, que golpea a distancia. Y cuando el enemigo está aturdido, atrapado o desarmado, la hoz se lanza como una sentencia, rápida, silenciosa, casi inevitable. Lo más curioso es que esta arma no surgió del campo de batalla, sino del campo de arroz. Nació en el lodo y creció con sangre. Las escuelas de artes marciales pronto la adoptaron. Se fundaron estilos enteros dedicados al kusarigamayutsu. Se entrenaba durante años para aprender a manejarla sin que la cadena terminara enredada en tu propio cuello. El arma era tan peligrosa para el enemigo como para quien la blandía sin respeto. Por eso, el que la dominaba no era solo un guerrero, era un artista del caos. Imaginen esto. En pleno combate, un samurái con su katana reluciente ve acercarse a un campesino armado con una hoz oxidada y una cadena. Sonríe. Subestima. Mala idea. Un giro, un zumbido en el aire, un golpe seco en la sien. El samurái cae. La katana choca contra el suelo. Silencio. Con el tiempo, la kusarigama se refinó. Aparecieron variantes, versiones con doble hoz, cadenas más largas, pesos decorativos o silenciosos. Incluso en Okinawa se adaptó, con su estilo propio. Pero su espíritu seguía intacto. El de convertir lo cotidiano en letal, lo humilde en invencible. Y aquí estamos, siglos después, contando su historia alrededor de una mesa. Mientras afuera nadie sospecha que una simple hoz puede esconder tanto. Dime, si un arma nacida en un campo de arroz logró hacer temblar a guerreros entrenados durante décadas, ¿qué otras cosas letales podrían estar escondidas hoy en nuestras herramientas más simples? ¿Te imaginas vivir en la completa oscuridad, donde no hay sol, no hay plantas, y lo único que crece, lo cultivas tú mismo en tus brazos peludos? Pues eso es exactamente lo que hace el cangrejo yeti. Y no estoy bromeando. Mira, hay un bicho llamado Kiwa hirsuta, pero los amigos lo conocemos como el cangrejo yeti.
Lo descubrieron en 2005, cerca de la isla de Pascua, y cuando los científicos lo vieron por primera vez, seguramente pensaron que habían encontrado a la mascota perdida de algún dios submarino. El tipo vive a más de 2000 metros de profundidad, en un mundo de oscuridad total, rodeado de fuentes hidrotermales que escupen gases tóxicos. No hay plantas, no hay luz, no hay brunch, y sin embargo él prospera. ¿Cómo? Bueno, aquí viene lo interesante. Este crustáceo tiene unas patas cubiertas de lo que parecen pelos blancos, como si llevara guantes de lana tejidos por la abuela de un monstruo de las nieves. Pero esos pelos no están ahí solo para el estilo. Son setas especializadas, diseñadas para cultivar bacterias. Sí, bacterias. Las cultiva como quien cuida un huerto. Pero no necesitas regadera. El cangrejo yeti mueve rítmicamente sus pinzas como un DJ bajo el mar, creando pequeñas corrientes que llevan oxígeno, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos químicos a sus peludos jardines bacterianos. En otras palabras, les da de comer. Y lo más loco, esas bacterias que hacen quimiosíntesis, es decir, obtienen energía de compuestos químicos en vez de la luz del sol, le devuelven el favor convirtiéndose en su alimento. El cangrejo las cosecha directamente de sus brazos y se las come. Cultiva su propia comida en los brazos. ¿Sabes lo autosuficiente que tienes que ser para hacer eso? Por si fuera poco, parece que no se limita a eso. Se sospecha que también puede comer otros bichos diminutos si se cruzan en su camino. O sea, es como tener una granja portátil, pero también pasar por el buffet si se presenta la oportunidad. Y sobre su vida amorosa. Bueno, no sabemos mucho, pero los machos tienen pinzas más grandes, así que probablemente hay peleas épicas entre ellos, como duelos de cuchillos submarinos, por el amor de alguna hembra peluda. Lo impresionante es cómo este ser, salido de un rincón tan extremo del planeta, logró encontrar la manera de sobrevivir. Y no solo de sobrevivir, sino de crear un pequeño ecosistema en sus propios brazos. El cangrejo yeti es un recordatorio viviente, peludo, blanco y ligeramente aterrador, de que la vida siempre encuentra formas insospechadas de florecer, incluso en los lugares más hostiles. Entonces, si un crustáceo que vive a 2000 metros bajo el mar puede cultivar su propia comida en los brazos y ser feliz en la oscuridad total, ¿qué excusa tenemos nosotros para no arreglarnos la vida con un poco de ingenio? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.